armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Alentado por el éxito comercial de la expedición de Magallanes, tras el regreso de la Victoria cargada de clavo, al mando de Juan Sebastián Elcano, Carlos I decide enviar a las Molucas una segunda flota, más ambiciosa, a las órdenes de don García Jofre de Loaiza, secundado por el propio Marino de Guetaria. Hola a todos, amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia. Como ya sabéis, viajamos en el tiempo para contar historias, para que conozcáis el pasado, comprendáis el presente y entendáis el futuro. Hoy volvemos a las Islas de las Especias con Juan Sebastián Elcano para conocer cómo fue la segundo intento de circunnavegación del mundo de el marinero de Guetaria. Pero antes de nada voy a hacer un poco de autopublicidad para que los oyentes apoyen al canal y nos permitan seguir generando contenido de forma independiente, sin vernos limitados por las monetizaciones de los canales de YouTube e iVoox. Nos podéis apoyar en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com y también en los propios sistemas de suscripción de YouTube y de iVoox. En YouTube ganáis una insignia en los chats, que es muy interesante. Cuando crezca el canal, espero que crezca y haya cada vez más oyentes que quieran aprender historia con rigor y amenidad, que es lo que intento hacer en el programa con los invitados que vienen iba a decir cada semana, pero no es así, vienen cada día o cada 2 días. Pues hoy volvemos a viajar en el tiempo con un amigo del blog, Luis Moya, que ya nos llevó a conocer la primera vuelta al mundo con Magallanes y Elcano. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. Buenas noches, Bellum Artis. Estamos en un modo raro para los que nos ven en YouTube porque se te estropeó la cámara y estamos con una foto fija, pero bueno, no pasa nada. Bueno, mientras no se estropee la voz, porque el audio al fin y al cabo tampoco hay mucho que ver, pero la voz es importante. Efectivamente. Pues estás luciendo las galas, ¿no? De tu uniforme de la Marina, ¿no? De la Armada, bueno, de la Armada. Yo es que la foto no la veo, la que Sí, has sí, es una puesto. que estás de uniforme de azul marino en el despacho. Ujú. El rango que tenías en la Armada Española, para que lo conozca la gente, Nosotros le llamamos empleo y es empleo, capitán de navío. capitán de navío, justo. Que es como Y ya general, que, ¿no? ya que me preguntas, Sí. te diré que los galones de un capitán de navío están formados por 4 galones, vale la redundancia, de 14 milímetros, porque 4 eran las cubiertas de los mayores navíos. Por eso un capitán de navío lleva 4 galones. Y luego lo que nosotros llamamos la coca, que tiene su origen en una batalla naval inglesa Ujú. en la que cae herido Nelson eh, y está a punto de perder el brazo. Y entonces le ponen un pañuelo para que lo pueda sujetar. Y a partir de ese momento los ingleses lo llaman el Nelson Loop y eso deviene en lo que es hoy la coca, que es lo que utilizamos todas las marinas monárquicas. Ah, interesante. Yo de Marina sé poco y eso, mira, lo acabo de descubrir ahora. Y es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Que las marinas monárquicas, ¿no? Ujú. Mm. Pues la coca, voy a buscarla para que la vea la gente, a lo mejor una foto. Un segundo, ¿eh? La coca es como una especie de espiral, ¿no? Un círculo, ¿no? Es un lazo, Mm. sí, es un lazo, sí. Mira, lo estoy poniendo ahora mismo para que lo vea la gente. Voy a poner un segundo.
Tú por desgracia estás con la cámara estropeada, pero lo pongo aquí. Ya, qué pena, siento una impotencia bestial, No, ¿eh? no pasa nada, tranquilo. Estoy viendo, mira, es interesante justo lo que acabas de comentar, el galón o coca de Nelson, justo la misma historia que estás contando tú. Pues, Luis, hace no mucho hicimos con tu hermano, ¿no? El programa de la batalla de Guadalete. La batalla no, Ujú, el hundimiento del Guadalete, perdona. ujú. Y después hicimos uno también sobre el asturiano, ¿no? El adelantado de la Florida, Fernando de Avilés. Y hoy vamos a volver contigo al anterior programa que hicimos sobre Magallanes y Elcano y nos quedamos justo allí al final que decíamos que Elcano volvería, ¿no? Iba a volver a la isla de las Molucas, ¿no? A las Islas de las Especias. Y justo coincide con tu segunda novela sobre el personaje, ¿no? Que está publicada por Almuzara y se llama La batalla de las Especias, que es la segunda, digamos, la segunda parte o la continuación de La flota de las Especias, que era el libro que habíamos hablado de él en el anterior programa. Pues sí, justo, así es. España hizo dos expediciones a las Molucas y en este caso lo que cuenta este libro, La batalla de las especias, es la segunda y última, en la que encontrará la muerte el Cano y que, bueno, ahora a lo largo de los minutos que tenemos por delante, os iré desgranando un poco cómo fue este viaje. Perfecto. Pues vamos a empezar con una oración que tienes aquí en el libro en PowerPoint que me pasaste, que me parece muy interesante, la voy a leer porque me parece muy bonita, que es la oración al amanecer. Y viene bien para comenzar el programa, ¿no? Yo creo que vamos a comenzar una navegación, comienza el día y vamos a leer una oración, ¿no? Que era rezada por los marineros españoles. Mira, Paco, Sí, una cosa, ¿me sí, oyes? sí, te oigo, te oigo. Sí, sí. Mira, como esta oración se rezaba a la voz del Nostramo, verás tú que vienen ahí 8 párrafos, es decir, empezaba el Nostramo con el primer párrafo y contestaba la marinería reunida en el Alcázar con el segundo, el tercero el Nostramo, el cuarto, si quieres lo hacemos entre los dos y así queda como más Vale, real. pues yo hago de marinero. No, tú haces de Nostromo porque en este viaje que empezamos Vale, hoy, en perfecto. estas ondas tuyas, el patrón eres tú y donde hay patrón no manda marinero. Pues perfecto, este es mi buque. Pues empezamos. Oración al amanecer. Bendita sea la luz Y la Santa Veracruz y el Señor de la verdad. y la Santa Trinidad Bendita sea el alma. y el Señor que nos la manda Bendito sea el día. y el Señor que nos la envía. Pues ya tenemos la gracia y el apoyo para esta navegación y vamos a comenzar. Habíamos Pues quedado sí, en el anterior programa con el Cano, ¿no? Que había llegado a bordo de la nao Victoria. Desgraciado el pobre, el barco casi deshecho, pero con una buena fortuna, ¿no? En clavo, ¿no? Y otras especias. efectivamente. El 6 de septiembre, que precisamente este año se cumplirán 500 años porque desde que empezó el viaje cada día hemos celebrado el 500 aniversario de algo que sucedió, alguna efeméride, porque allí todos los días sucedía algo. Esto ya se acabará el próximo día 6 de septiembre, cuando se celebrarán los 500 años del regreso de Juan Sebastián Elcano del viaje de Magallanes, que además, aunque no era el objetivo, pues acaba de dar la vuelta al mundo. 2 días después, el 8, la nao Victoria sube hasta Sevilla y a partir de ahí, pues ya el rey Carlos llama al Cano para que vaya a verle y que le cuente qué es lo que ha pasado. A Sanlúcar llegarán 18 hombres que habrán dado la vuelta al mundo, aunque el total que irán a bordo de la Victoria serán 21, pero 3 de ellos eran esclavos. No los contempla la historia. Es verdad que no dieron la vuelta al mundo porque venían de Indonesia, pero venían y eran 21 los que llevaban a bordo, aunque 18 solo los que acababan de dar la vuelta al mundo. Pues comenzamos con digamos, toda historia, ¿no? Tiene un comienzo y una planificación, ¿no? Es decir, tenemos aquí a Elcano que llega, asustaría un poco a la corte, ¿no? Por la gran fortuna
que traía. Y pudo pasar dos cosas que serían lo normal, ¿no? La opción A, que él dijese, ya tengo lo suficiente para vivir y vivir muy holgadamente en Sevilla o irme a mi Guetaria, ¿no? Ahí a Vizcaya o Guipúzcoa, no estoy Guipúzcoa, Guetaria, ¿no? Sí, Sí. Guipúzcoa. Irme a Guipúzcoa y estar ahí tranquilo o buscar más, es decir, buscar más honor y gloria, ¿no? Bueno, verdaderamente, aunque traían una fortuna en clavo, esta fortuna no se repartía entre los marineros, ni entre Elcano, que en ese momento era el capitán del barco. Ujú. Esto obedecía a unos inversores, la Corona y otros inversores privados, que eran los que se llevaban el dinero. Elcano, como cualquier otro marinero, tenía un buen sueldo para la época, tenía un sueldo bastante bueno. Pero podía haber salido bastante rico de esto, porque el rey, cuando lo llama a consultas en Valladolid, le concede, la verdad es que el rey queda maravillado con el Elcano, porque imagínate que es el emperador de un mundo, pero que no lo conoce ese mundo. Y es Elcano el que le va a contar qué mundo hay ahí fuera, ¿no? ¿Qué mundo es ese que él no conoce? ¿Qué hombres, qué mujeres, qué animales, qué plantas, qué medicinas, qué tierras, qué costumbres? Todo esto se lo contará Juan Sebastián Elcano y el rey queda maravillado con él y le da una pensión de 500 ducados de oro al año. Una barbaridad. Eso sí que es una barbaridad de dinero. Ujú. Pero la verdad es que nunca se la pagó. Con lo cual Elcano, como tantísimos otros hombres de mar de la época, pues no sabe hacer otra cosa y finalmente se ve obligado a volver a echarse al mar. Y digamos, esta aventura de echarse al mar, ¿la organiza él o hay otro personaje que sería el que organiza todo, digamos, el mando, el que firma el contrato con la corte? Bueno, la aventura la organiza el rey a través de la casa de contratación. El rey tenía muchísimos gastos en esa época. En América no nos habíamos asentado y América no devolvía nada de lo invertido todavía. Pero el rey Carlos tenía guerras en Italia, tenía en el milanesado, pues tenía también luego la revuelta de los protestantes, Ujú. tenía Flandes, donde se iba, se gastaba muchísimo dinero. Y claro, era necesario también que entrara dinero, ¿no? Y entonces, inmediatamente, cuando el rey vio volver a la victoria con tanta riqueza, se organiza se organiza el segundo viaje, en el que el rey pondrá al frente de él a un noble, como era costumbre de la época, sin mucha idea de la mar, pero para equilibrar esta falta de conocimiento, pone a su lado como piloto mayor de la expedición a Juan Sebastián Elcano, que en ese momento, como marino, era una persona muy acreditada después de lo que acababa de hacer, pero que levantaba también muchísimas envidias, porque Carlos I lo tenía poco menos el que era su ojito derecho, y Carlos I, que era un tipo antipático, a los nobles los trataba mal. Era muy duro con ellos, a pesar de que era un chaval, Carlos todavía, ¿no? Acababa de cumplir, pues cuando sale esta expedición, 25 años. Y el caso es que trata mal a la gente, con dureza. Y Alcano no, Alcano lo trata muy bien. Y esto levantó muchas suspicacias en una época donde la falta de hidalguía de los personajes era tenido casi como una falta, ¿no? Ujú. Al Cano no se le perdonaba que tuviera un origen tan humilde, ¿no? Y hubo mucha gente que le tendió trampas para que cayera, para que se desprestigiara ante el rey. Incluso hubo un par de atentados contra su vida, hasta el punto de que el rey le tuvo que poner una escolta pagada por el peculio real, ¿eh? ¿No? Es decir, que el Cano pues era un personaje también muy parecido al rey, en eso de que más que antipático, el Cano era taciturno, ¿no? Era una persona que difícilmente se confiaba a nadie, ¿no? Una persona muy introvertida, ¿no? Y esta es su situación cuando el rey le nombra piloto mayor de la expedición, eso es, y capitán de una de las naos que formarán parte de la misma, una de las 7 naos que formarán parte de esta segunda expedición a las Molucas. De hecho, Luis, creo que es interesante hablar un poco de ese término del piloto, ¿no? Que era tan importante que en Sevilla se creó una escuela de pilotaje, ¿no? De pilotos. Y
después, incluso en algunas instrucciones, no sé si por escrito o de forma oral, decían que en caso de apresamiento había que matar al piloto, porque era el que sabía las rutas, ¿no? Es decir, a capturar un piloto. Y si no recuerdo mal, en una aventura de un pirata inglés en el Pacífico, no Drake, otro que hubo que atacó también la zona de la costa occidental de México, capturó al piloto del galeón de Manila y lo llevaron a Lisboa, a Londres, como el mayor botín que se había apresado, porque era capaz de decirle a Londres, ¿no? Las rutas españolas. Es decir, el piloto era esencial, ¿no? Esto es exactamente así como lo cuentas, porque el piloto era una pieza muy especial. El piloto mayor era una pieza muy especial en estas expediciones por el conocimiento que atesoraba, ¿no? Tanto el piloto como otra figura que no era tan española como portuguesa. Nosotros no teníamos esa figura, pero los portugueses en cada barco tenían una persona encargada de las cartas náuticas, de los mapas. Y esta persona también pagaba con su vida el hecho de perder una carta o que se la robaran, porque es que la cartografía era uno de los secretos más importantes de la época, porque en definitiva era explicar a una persona que supiera leer una carta cómo era el mundo, ¿no? Y lo veremos también precisamente en esta expedición a su término, que la persona que va encargada de la cartografía es ni más ni menos que el joven Andrés de Urdaneta, que luego será una figura de muchísimo relieve en las navegaciones españolas. Bueno, pues cuando acaba esta aventura, los portugueses, toman prisionero a Urdaneta y tardan 7 años en devolverlo a España, a pesar de que Carlos I ha llegado a un acuerdo con Juan III para que devuelva a todos los apresados allí en las Molucas. Pues a Urdaneta tardan 7 años en devolverlo, hasta que lo exprimen y le sacan toda la información que tiene. Un poco lo que pasaba en la Guerra Fría ahora con los espías, ¿no? Sí, Cada vez que había un intercambio de espías en ese puente tan famoso, ¿no? Pues en un lado y en otro estos espías eran exprimidos hasta sacarle la última gota de conocimiento, que era lo que les habían sacado los otros, ¿no? Es decir, esta era la dura vida de los marinos. Parecía un tipo encumbrado porque era el piloto mayor y sin embargo era una pieza de mucho relieve y objetivo de los portugueses, claro. sí, sí. Pues tenemos a este hombre, ¿no? Bueno, que de cuna humilde, ¿no? Hizo una gesta única. Ya vimos en el anterior programa que a veces la suerte, el azar, en este caso, fue lo que le pasó a él, la desgracia, ¿no? De la muerte de Magallanes, la muerte de otros oficiales, que él quedó casi como el hombre de más rango entre los supervivientes. Y eso le llevó a una situación que, como bien dices, no le reconocía a nadie porque no era de una cuna noble, ¿no? Es decir, estaría encumbrado por su honor y por sus hechos en lo más alto, pero le faltaba el pedigrí, ¿no? Exacto, por eso te digo que el Cano no ganó dinero en esta primera expedición y para la segunda vio que para ganar dinero lo que había que hacer era invertir. Y entonces se llevó a todos sus hermanos, no a todos, pero a la mayoría, e incluso a un cuñado, el marido de su hermana, y todo el dinero que pudieron reunir entre todos lo invirtieron en esta expedición porque así como la primera era una moneda al aire, porque no se sabía ni a dónde iban, ni sabían lo que iba a pasar con ellos, era una incógnita, ¿no? La expedición de Magallanes se calculó para 2 años y luego al final duró 3 años menos 2 semanas, ¿no? Mm. Pero en realidad no sabían qué iba a ser de ellos. Sin embargo, en esta segunda era una apuesta segura, porque ya sabían dónde estaba cada cosa, ya sabían cuál era la derrota que tenían que seguir, y el Cano pues puso todo lo que tenía, él y sus hermanos y su familia, en esta aventura. Y bueno, es un poco adelantarnos a los acontecimientos, pero lo perdieron todo, Sí, hasta sí, la vida. bueno. Ya nos lo liamos ya. Pues tenemos a estos hombres, ¿no? Que financian y después está al que la corona, digamos, pone a la cabeza, ¿no? Esto es muy habitual incluso en otras misiones de conquista, que a veces el que conoce el territorio porque estuvo anteriormente,
no lo ponen al mando, es decir, lo ponen como asesor, ¿no? Es decir, como una especie de guía de la expedición, pero siempre ponen a alguien de origen más noble al mando. En este caso sería Loaiza, ¿no? Loaiza. Sí, bueno, esto de poner a un noble al frente de las expediciones no es tan clásico de las navegaciones en sí, pero sí cuando, como era el caso, lo que quería el rey era establecer una gobernación en las Molucas Ujú. y Loaiza, con su alcurnia, iba allí para colocarse a modo de virrey. Es decir, tenemos que pensar que cuando los españoles volvemos del primer viaje a las Molucas han tocado en Tidore y no tienen noticia de que ningún otro país, vamos a decir ya Portugal, esté en las Molucas. Pero es en el periodo de tiempo que transcurre entre que ellos han llegado a Tidore y vuelven a España que los portugueses ocupan otra de las islas. Cuando salen de La Coruña, ellos no saben que Portugal también está allí. Estamos buscando tomar posesión del mismo territorio. Ujú. En ese momento había una ley que era el Tratado de Tordesillas para delimitar estos casos, pero el Tratado de Tordesillas era muy ambiguo, era muy resbaladizo, porque precisamente el contrameridiano pasaba muy cerca de las Islas Molucas y no quedaba claro, porque entonces, para empezar, estaba medido en leguas y las leguas castellanas y portuguesas eran diferentes. En fin, era muy complicado. Entonces se seguía un poco el concepto de que el primero que pisa, el primero que se queda, ¿no? Con una isla, en este caso con un archipiélago, con las Molucas. Es decir, ellos van allí pensando que se van a asentar allí y que Loaiza va a ser el virrey de España en las Molucas y que a partir de ahí pues va a empezar un ambicioso tráfico comercial, ¿no? Entre las Molucas y España, tráfico de especias, en un momento que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la especia valía su peso en oro. Es decir, en los mercados de valores, en los mercados donde se pagaban el oro, la plata, las piedras preciosas y también las especias, porque valía tanto como lo demás, pues claro, eso a España hubiera supuesto una máquina de hacer dinero, pero el hombre propone y Dios dispone. Sí, sí. Y entonces al final pues no fue así. De hecho, hablamos de Loaiza, pero el nombre completo sería García Jofre de Loaiza. Eso es. Ujú. Don García Jofre de Loaiza. Y Era, era un caballero de alcurnia, estaba muy bien posicionado en la corte, tanto sus hermanos como sus padres ocupaban puestos de mucho privilegio. Incluso su hermano era el jefe máximo de la Inquisición. Es decir, eran gente que pisaba fuerte, ujú. eran caballeros de la Orden de Rodas. Por eso vemos muchas veces delante del García, que es el nombre propio, vemos mucho la palabra Frei. Frei García Jofre de Loaiza. Ujú. Porque para, igual que un fraile era fray, ¿no? Un religioso, estos caballeros de las órdenes de Jerusalén, eran frey. Eran nombrados Orden de San Juan, sí. Ujú. Sí. De hecho, tengo aquí en el texto del, digamos, del nombramiento, ¿no? De es que Loaiza. Ujú. Loaiza. Lo voy a leer un poco para que veamos un poco cómo sería el mandato, ¿no? El texto en el que se encomienda a alguien una misión, en este caso de poblamiento y colonización. Lo voy a leer y también veremos un poco las características. Es un poco largo, pero bueno, después ya aceleramos, después me callo y te dejo a ti solo. Por cuanto nos mandamos ir al presente una armada a la continuación y contratación de la especiería a las nuestras islas de Maluco, donde habemos mandado que se haga el asiento y casa de contratación, que para el trato de ellas y de las naos que de presente van en la dicha armada. Y hemos de proveer de nuestro gobernador y capitán general de la dicha armada y de las dichas islas de Maluco, e tierras e provincias de ellas, e de oficiales nuestros que con él residan, que vayan e anden en la dicha armada, por ende acatando la persona
y experiencia de vos, Fray García de Loaysa, comendador de la Orden de San Juan, que sois tal persona que guardaréis nuestro servicio, e que bien y fielmente entenderéis en lo que por nos vos fuere mandato y encomendado. Es vuestra merced y voluntad de vos nombrar, y por la presente vos nombramos por nuestro capitán general de la dicha armada, desde que con la bendición de nuestro Señor se haga a la vela en la ciudad de La Coruña, hasta llegar a las dichas islas, porque a la vuelta que venga la dicha armada, ha de venir por nuestro capitán general de ella la persona que por nos fuere mandado. E vos habéis de quedar en las dichas islas, para tener la gobernación de ellas, y asimismo vos nombramos por nuestro gobernador y capitán general de las dichas islas de Maluco, e halláis y tengáis la nuestra justicia civil e criminal en la dicha armada y en las dichas islas e tierras de Maluco, así de naturales de ellas, como de otras cualesquier personas, así de nuestros reinos e señoríos, como de fuera de ellos, que en ellas estuvieren, e de aquí de adelante a ellas fueren, o de las que fueren y anduvieran en la dicha armada. Y sigue todo el mandato, ¿no? Ya con más explicaciones, pero en el fondo lo que hace este mandato, lo deja bien claro, es que eres el capitán de la armada, llegas a las islas del Maluco, te asientas como gobernador de las islas y vuelve otro con la armada cargada de especias. Y tú te quedas allí para poblar ese territorio, ¿no? Así es, eso es. Y como curiosidad, esto que estás diciendo de Caballero de la Orden de San Juan, la Orden de San Juan en esa época estaba sentada en Rodas, por eso eran caballeros de Rodas, Sí, sí. pero justo Rodas es la primera isla, es la isla más próxima a Turquía, ¿no? Y en ese momento empezaba ya la expansión otomana, que luego nos costaría tantísimos disgustos y que habría de terminar en la batalla de Lepanto. Pero la primera que cae es la isla de Rodas. Entonces el rey Carlos, como Rodas, como los caballeros de la Orden de San Juan, tenían un contingente de cerca de 100.000 soldados, tenían artillería, tenían caballos y bueno, tenían bastante poder, tenían muchas naves, ¿no? Pues para ayudar a la defensa de Occidente, les concede que se establezcan en la isla de Malta. Sí, sí. Y a partir de ahí pasan a ser caballeros de la Orden de Malta. Y esto, el rey, a cambio de la isla de Malta, les pide únicamente el pago de un halcón, la figura de un halcón anual. Y El halcón seguro maltés. que nuestros oyentes y tú mismo habréis oído esa película de cine negro, Sí, ¿no? sí, Tan sí. bonita, a mí me encanta, El halcón maltés, que al principio empieza contando esta anécdota, ¿no? Pues ya tenemos este halcón maltés, que ya Sí. sabemos de por qué viene, ¿no? Yo, mira, no sabía la historia, la película, la vi a lo mejor de pequeño, no me acordaba de ella, pero sí que sé que es uno de los clásicos de Humphrey Bogart. Pues Uh-huh. tenemos a estos hombres que ya están en La Coruña, ¿no? Y van creando una armada. Pues podríamos empezar un poco a describir los preparativos de esa armada, ¿no? Bueno, primero habría que empezar explicando un poco por qué La Coruña, puesto que Ah, la bueno, casa también, de sí, es cierto, sí. contratación estaba en Sevilla. Mm, Pero resulta que los mercados donde se negociaban los valores era Flandes, ¿eh? Y Flandes está más cerca a La Coruña de Flandes que Sevilla. mm. En ese momento, los franceses tenían una muy, muy mala relación con nosotros. Eh, Nos atacaban al corso, ¿no? Muchos barcos corsarios franceses atacaban nuestro comercio y empezaban a hacerlo también los ingleses. Por lo tanto, llevar las especias de Sevilla hasta Flandes representaba un peligro doble que hacerlo desde La Coruña. Claro, Que esto hay que además, recordar, Luis, que es muy importante que el sistema por tierra era con mulas y no era muy eficaz. no, por mulas era impensable, Mm. porque además, una vez pasada la frontera española, estabas en Francia, que era el corazón, ¿no? No, 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 yo decía llevarlo hasta la costa cantábrica y después ya en barco. Bueno, pero siempre era más fácil poner una casa de contratación, que de hecho se puso, Sí, y se la llamó La Especiería, en La Coruña, porque además La Coruña tenía ciertas excepciones fiscales, ¿no?
y que no se tenían, por ejemplo, en el País Vasco, en Santander o en las Cuatro Villas, y entonces decidieron ponerlo en La Coruña. Aquí intervino Fernando Andrade, que era uno de los nobles más importantes de España, ya había servido a los reyes católicos, era un tío muy encumbrado también, ¿no? Y este fue el que consiguió convencer al rey Carlos de que lo pusieran en La Coruña. Pero enseguida, claro, empezaron los problemas, porque en ese momento ya había un flujo logístico establecido para llevar todo lo que necesita una expedición a Sevilla. Llevarlo a La Coruña, el mismo flujo, pues representaba un gasto que era más del doble, porque casi todo se había situado cerca de Sevilla, tanto los alimentos como muchas otras cosas, ¿no? Y los asentistas reales, que eran los que hacían los asientos, ¿no? Con la corona, te llevo 200 vacas y me pagas tanto, esto es un asiento, ¿no? O trigo o lo que sea. Resulta que cuando llevaban los alimentos a La Coruña allí llegaban malos. Esto fue una cosa que durante mucho tiempo preocupó a la corona porque resulta que cuando pasaban lo que nosotros coloquialmente conocíamos como el telón de Grelos, que es ese grupo de montañas que hay entre León y entre Castilla y Galicia, ¿no? A la altura de León, pues los alimentos cambiaban, no se sabe muy bien por qué, y llegaban en malas condiciones, con lo cual todo era mucho más caro. El flujo, además, logístico costaba muchísimo más dinero llevarlo, excepto los metales, quizá para los barcos, ¿no? Todo lo que lleva un barco de metal y hierro, que eso venía del País Vasco y eso costaba menos. Pero bueno, el caso es que se encontraron con este desbarajuste y ya empezaron las derramas, ¿no? De dinero, que al final resultó que salió bastante más caro que lo que se ahorraban por hacerlo en La Coruña, ¿no? Y aquí se toman también en La Coruña, antes de empezar la navegación, se toman dos decisiones. Primero se organiza la flota, ¿no? Habrá ser una flota de 7 barcos, se nombran capitanes y se dice cómo van a navegar, en fin, todo lo que hace una flota antes de salir. Y Loaysa toma dos decisiones contra el criterio de los capitanes nobles, importante, nobles capitanes castellanos, pero a favor del criterio del Elcano, un hombre sin hidalguía, pero que en ese momento está encumbrado. Y estas dos decisiones serán muy importantes. Una es que al contrario de lo que había hecho Magallanes puso todos los alimentos en una nao despensa que fue la San Antonio. Sí, es verdad, Recordemos aquí que la San Antonio desertó a punto de invocar el estrecho que luego sería llamado de Magallanes, ¿no? En ese momento de Todos los Santos, pero que enseguida pasó a llamarse Estrecho de Magallanes. La San Antonio desertó con todos los alimentos. Y esto fue uno de los talones de Aquiles de la expedición, que se quedaron sin alimentos. En esa época, un barco llevaba los alimentos, cuando la mar lo permitía, se acercaban todos y mediante botes se pasaban alimentos de la nao despensa a las demás. Sí, bueno, como un buque cisterna a día de hoy, ¿no? Exacto, como un buque de apoyo Logística. logístico. Sí. Esa decisión de Loaysa decide que las provisiones las llevará él en la nao capitana, en la Victoria. Como veremos, esto luego tendrá su importancia. Y la segunda decisión es que los capitanes no quieren ir por Magallanes, porque han oído decir que eso es un paso muy penoso, muy difícil, ya se habla muy desagradablemente de ese paso, pero el Cano insiste que ya lo conocen y que lo difícil fue encontrarlo y que ahora que ya lo tienen, sería tonto renunciar. Los capitanes lo que quieren es ir por el sur de África, el sur por el Cabo de Nueva... Ir, digamos, por el camino de vuelta, no por el de ida, ¿no? Bueno, el camino de vuelta tampoco podemos decir. Ese fue el camino de vuelta que utilizó el Elcano. Bueno, no, el del Cano, no el de vuelta oficial, de Urdaneta, después No, claro, pero Sí, el sí. Cano utilizó ese camino de vuelta porque no tuvo otro remedio, porque ya la nave estaba quebrada y no tenían alimentos y tal, pero realmente nosotros, nuestro camino era ir al Caribe y volver del Caribe, no nada La vuelta al mundo, sí. de Portugal.
Pero existía el paso inocente, es decir, siempre que no fueras a establecer una colonia, siempre que no fueras a negociar, los portugueses no ponían pegas, ¿no? Y por eso los capitanes decían de ir por el Cabo de Buena Esperanza, entonces llamado de las Tormentas. Pero Elcano aconsejó a Loaiza que no, que lo mejor era ir por Magallanes, que los portugueses, a pesar de que las relaciones en ese momento estaban un poquito mejor, pues podrían empeorar otra vez, en fin. Y al final Loaiza tomó estas dos decisiones, la de la nao despensa, que sería la propia nao insignia, ir por Magallanes, y además tomó otra decisión, que fue que conservó todas las armas de gran calibre, que es tanto como decir que las lombardas, que era el arma que entonces hacía la diferencia, ¿no? Y esto queda todo por miedo a otro motín, ¿no? Ahí está. El miedo aquí en este caso era porque Magallanes había sofocado el motín de San Julián gracias a que conservó las lombardas. Entonces, aunque eran 3 los barcos amotinados y 2 los que conservaba Magallanes, gracias a las lombardas consiguió mantener a raya a los amotinados y finalmente pues deshacer el motín, ¿no? Entonces, con estas decisiones que sentaron mal y sembraron cierto malestar en la expedición, pues es como salen a la mar, ¿no? Ya la gente, los capitanes no querían, ni los marineros tampoco, porque los marineros se dejaban un poco llevar por el rumor, no querían a Loaiza porque decían que no era un hombre de mar, que allí, bueno, muy bien, que cuando se estableciera la gobernación que lo mandaran, pero que ellos necesitaban un capitán o un comandante, en este caso, un capitán general, como Dios manda, ¿no?, para hacer la navegación, en un tipo que no sabía. Y la figura del segundo, pues sí, efectivamente era un hombre que teóricamente sabía mucho de la mar, porque acababa de dar la vuelta al mundo. Pero, como digo, no tenía hidalguía y no estaba bien visto. Con lo cual, empieza el rumor. Nada más, antes de salir de La Coruña ya hay muchos rumores, y en la mar, en la época, el rumor es la antesala del motín. Sí, sí, sí. De hecho, en los barcos que van, tengo aquí, bueno, en una presentación que me enviaste, los nombres un poco para que nos centremos un poco en dónde van, ¿no? Estos hombres que se van a navegar otra vez casi medio mundo a primeras, porque no van a seguir en teoría. Tenemos 7 buques que salen del puerto de La Coruña, ¿no?, en el 25 de julio de 1525, y son la nao Victoria, en la que está el capitán García Jofré de Loaiza, el Santi Expiritus, nao del capitán Juan Sebastián del Cano, el San Gabriel, del capitán Rodrigo da Cuña, la Anunciada, nao del capitán Pedro de Vera, Santa María del Parral, la carabela del capitán Jorge Manrique, el San Lesme, una carabela del capitán Francisco de Oces, y Santiago, un patache del capitán Santiago de Guevara, ¿no? Tenemos que hay varios tipos de nave, y eso al final también produce problemas, ¿no?, por las velocidades de cada barco, ¿no?, y el estilo marinero de cada barco. Bueno, en general, los 7 barcos tenían velocidades parecidas, es decir, esto no afectaba tanto, aunque es verdad que en general la velocidad de un convoy siempre es la del buque más lento, ¿no? Sí. Pero no era el talón de Aquiles la velocidad. Están hechas primero porque tampoco había mucho de dónde tirar. Es decir, tampoco vayamos a creer que había cientos de barcos para elegir. Se construyen. No, tampoco, no. Y no hay dinero tampoco. Se procuró hacer barcos grandes, así como la carabela es un invento portugués, la nao es eminentemente española, que es una carabela mejorada cuando nos damos cuenta que por la mar puede llegar mucha riqueza. La nao es una carabela menos afilada, con un castillo a proa, debajo del cual se puede acumular también mucha carga. Y luego está siempre, acompaña a estas expediciones un pequeño patache, ¿no?, que son barcos más ligeros, menos calado, pueden acercarse más a la costa, hacer investigaciones que otros barcos no pueden hacer, y son más andarines, pero casi no tienen espacio de carga, ¿no?
En este caso el Patache era el Patache Santiago, que lo mandaba el capitán homónimo Santiago de Guevara, que era cuñado de Juan Sebastián Elcano. Pues tenemos ya sale de Coruña, ¿no? Y bueno, viendo un poco el trazado, ¿no? De la ruta, inicialmente, pero voy a ponerlo aquí para que la gente que está en YouTube vea un poco la ruta de esta expedición, ¿vale? Inicialmente estamos muy similar a la de Elcano y Magallanes, ¿no? Van a las Islas Canarias y paran también para Guari o siguen de largo esta vez. No, bueno, la derrota es muy parecida, sí, efectivamente. El Atlántico tiene un problema bastante importante, ¿no? Que ya sabemos que el viento que hay en el Atlántico es el alisio que, que circula en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en sentido contrario en el hemisferio sur. Ujú. El alisio rebaña el Ecuador a unos 10 grados por encima del Ecuador y el alisio del hemisferio sur hace lo mismo a otros 10 grados de latitud sur del Ecuador. Es decir, que hay una franja ahí de 20 grados eh, que son 1.200 millas, ¿no? Es decir, es un espacio bastante amplio donde los barcos quedaban desventados. Y esto es importante porque en ese momento pues tenían que tirar de bote, dar una estacha al barco y remar, porque Sí. viento había un poco, ¿no? Y hasta el punto, bueno, esto lo cuento a modo de detalle anecdótico, ¿no? Los ingleses, cuando años después se incorporaron a estas expediciones, solían llevar mucha caballería. Y en esta franja, los caballos, como no había viento, pasaban mucho tiempo sin avanzar, los Ujú. caballos se ponían nerviosos, se acababa el agua, porque el agua se racionaba, eh, y el primero que sufría la pérdida del agua era el caballo, claro. Y al final, pues terminaban tirándolos al agua. O sea, ni nos comían. Ujú. Y así murieron muchos caballos, Ujú. porque consumían demasiada agua. Y entonces esto me gusta porque Jim Morrison, que ya sabéis que es el vocalista de los Doors, eh, este es un grupo muy, muy, muy conocido, pues él escribió personalmente una canción y podéis encontrarla ahí en internet que se llama Horses Latitude. Es un homenaje que hace Jim Morrison a estos caballos. Ah. Bueno, el caso es que por eso, y volvemos a la expedición de Loaiza y del Cano, muchas veces se buscaba navegar frente a la costa porque ahí siempre tienes asegurados los terrales. El viento terral, que es un viento que se origina por diferencia de temperaturas, ya que al amanecer o al atardecer, pues la tierra conserva más tiempo el calor que el agua, se crea una inversión térmica o un gradiente térmico, mejor dicho, y por lo tanto una brisa, ¿no? Nosotros ahora la aprovechamos esa brisa en verano y nos tomamos unas sardinas, ¿no? En cualquier pueblecito costero, aprovechando esa brisa, pero entonces lo que se hacía es que se aprovechaba ese viento para mover las naves. Ese viento en alta mar no era siempre fácil encontrarlo. Bueno, total, que es la derrota que siguen. Y aquí, efectivamente, van buscando también islas donde aprovisionarse. Y aquí hay un incidente. De repente se encuentran con un barco que les parece francés. Ujú. Y Loaiza da orden de darle caza. Y en pos de él salen dos barcos. La San Gabriel de Rodrigo de Acuña y la San Lesmes de Francisco de Oces. Llega un momento en que les cuesta mucho agarrar a este barco que se va escapando, hasta que García Jofre Loaiza da orden de retirarse y dejarlo, no perseguirlo más. Las órdenes, lógicamente, se daban mediante cañonazos, pero deciden insistir hasta que le dan caza. Y cuando le dan caza, resulta que no es un barco francés. En ese momento estábamos ya en guerra con Francia, guerra Ujú. abierta, que terminará con esta batalla tan famosa de Pavía, ¿no? Donde desmontamos al rey Francisco I y se lo llevan preso a Madrid, todo eso. Bueno, resulta que no es francesa, la nao, resulta que es portuguesa. Y al haberla apresado, pues claro, se pueden meter en un problema con Sí, sí, Portugal. gorda, sí, sí.
porque además, por los lazos familiares de los reyes de ambos países, ninguno quería una guerra declarada y no querían incidentes. Total, que cuando traen al barco y que es portugués, pues Loaiza ve que tiene un grave problema, ¿no? Y entonces se enfada con los dos capitanes porque dice, yo os he ordenado que dejarais que abandonarais la caza y habéis seguido. Pero ambos capitanes insisten en que lo que han hecho ha sido dar caza a un barco y cuando un comandante en la mar, un capitán general ordenaba una caza, el que la conseguía, pues se le daban muchos parabienes, ¿no? En forma de condecoraciones y tal. Y los dos querían, pues, subir el escalafón y su condecoración y tal. El que había hecho el apresamiento era la San Lesmes, que era de Francisco de Oces, que era de rango inferior a Acuña, que mandaba la San Gabriel. Total, que los dos se echan la culpa al uno al otro y al final, pues, García Jofre Loaiza termina pidiendo perdón a los portugueses, les entrega incluso de hecho unas cartas de perdón para el rey de Portugal y que perdone el incidente que ha sido la falta de visibilidad de las velas, tal cual. Y a los dos capitanes los arresta. A San Gabriel, perdón, a Rodrigo Acuña, el de la San Gabriel, con 2 meses de empleo y sueldo. Y a Francisco de Oces con 1 mes solo de empleo. O sea, no pueden mandar el barco durante 1 mes y durante 2 meses. Esto ya es un incidente grave porque ya ha empezado otra vez a protestar. Contra él nos ha mandado allí a por el barco y ahora encima nos arrestan. Yo no oí los cañonazos, todo esto, ¿no? Y en ese momento aparece una isla y deciden calmar un poco las cosas y apoderarse de esa isla, tomar posesión de ella, más que apoderarse. Ahí encuentran unos campamentos seguramente de negreros, ¿no? Que tienen allí una base y, o sea, que no la han descubierto ellos. Da igual, le ponen el nombre de San Mateo. Luego la historia nos dirá que esta isla era la que ya habían descubierto los portugueses y habían bautizado como Anobón, que es una de las islas que pertenecieron más tarde a España, A Guinea Ecuatorial. de toda la zona de Guinea Ecuatorial, con el Obey Grande, el Obey Chico, Corisco y sobre todo la principal, ¿no? Fernando Po. Sí, de hecho, a lo mejor es que me suena en un programa que hicimos que era como el título de posesión, ¿no? Esa época. Haber Sí, estado ahí antes. exacto, claro, así es. Y bueno, el caso es que toman posesión allí y lejos de calmarse las cosas, es allí donde hace un consejo de guerra García Jofre Loaiza y es allí donde le quita el mando a estos dos. Es decir, que salen de allí pues con la convivencia más emponzoñada todavía, ¿no? Y así enfocan sin más incidentes, enfocan el resto de la travesía, como hacían todos los barcos de la época por allí, pasando por Río de Janeiro, recordar que lo había bautizado Magallanes como Santa Lucía, porque llegaron allí el 13 de diciembre, y luego a continuación, más abajo, San Julián y, Río de Janeiro, Montevideo y San Julián. Y ya de allí llegan al estrecho de Magallanes con las relaciones muy tocadas. ¿Quieres que siga o Sí, me sí, vas vamos a... bien, no, tú tranquilo, sí, sí, sí. Yo estoy poniendo fotos del estrecho Magallanes y todo eso, tú tranquilo. Bueno, pues entonces lo que pasa es que cuando llegan al estrecho de Magallanes, pues suceden 2 cosas que cambiarán mucho el modelo de navegación que están siguiendo. Una es que el buque insignia, la Victoria, se pierde. En medio de un temporal, se pierde, desaparece. Y queda al mando de la expedición el Cano a bordo del Santi Spiritus. Para el caso de perderse había instrucciones. Es decir, había una serie de sitios en donde ya había descubierto Magallanes. Por ejemplo, está el Santa Cruz, que era un sitio que daba nombre el Río de la Cruz, pues allí pues, le elevaron una cruz y entonces si se perdían habían quedado allí y si no se veían pues dejaban una botija debajo de la cruz sellada con instrucciones. Eso dando por supuesto que se quisiera la cruz ahí. Claro, bueno, la cruz estaba construida suficientemente, era una cruz de piedra, ¿eh? No, eso es igual que sí, los portugueses tenían sus cruceiros, ¿no? Por toda la costa africana.
exacto. Pero bueno, tienes razón que ha habido otras cruces que han ido dejando los españoles en islas del Pacífico, cruces de madera, claro, y que algunas de ellas han desaparecido y hoy en día constituyen uno los misterios de los muchos que hay en el Pacífico, ¿no? Porque allí se sabía que había una cruz y había desaparecido. Bueno, el caso es que aquí ocurre algo también muy importante. Primero, Loaysa se ha perdido. Vaya con el jefe. Segundo, el Cano lleva a los 5 barcos que quedan, porque Loaysa se ha perdido y otra nao ha ido a buscarlo para ayudarle a volver. Quedan 5 barcos que siguen como patitos a Juan Sebastián Elcano y que en lugar de meterlos en el estrecho de Magallanes, pues lo mete en una lengua de mar previa, un poquito más al norte, se equivoca y aquello es una ratonera. Y allí todos los barcos pues terminan varando contra las rocas, consiguen sacarlos con la marea baja todos, menos precisamente Elcano no puede sacar a la Santi Spiritus y se queda allí para siempre, perdida. Claro, a partir de aquí los capitanes que ya desconfiaban de Loaysa porque no era marinero y del Elcano, aunque lo era, no tenía idea del guía. Pero Loaysa se ha perdido y Elcano, bueno, no tengo mucha idea tampoco. Ha cometido un error impropio del marino que se suponía, ¿no? Pero que tampoco es un error tan grave, ¿eh? Porque estas cosas en la época, con los pocos medios que tenían, podían pasar. Pero bueno, que la confianza estaba tocada y si en el primer viaje el estigma entre los capitanes era la desconfianza entre españoles y portugueses, en este segundo aparece un nuevo estigma en forma también de desconfianza, que es de los capitanes castellanos hacia sus jefes. Y esto, igual que pasó en el primer viaje, lastrará definitivamente la expedición, como si lo del estigma fuera una condición sine qua non de los barcos españoles. Es decir, parece que siempre tienen que tener algo, ¿no? El caso es que finalmente Loaysa consigue volver, consigue encontrar a la expedición y se encuentra con que ha perdido un barco. Y se enfada muchísimo y a partir de ese momento quedan 6 barcos y y Elcano pasará a navegar en la nave insignia, en la Victoria. Pero en ese momento 2 de los barcos deciden desertar. Están hartos del mal mando, en su opinión, que se está haciendo de ellos, y uno es la San Gabriel, cuyo capitán, recordemos que había sido arrestado, y que decide volver a España, como había hecho a San Antonio en el primer viaje, decide volver a España para dar cuenta al rey del mal gobierno de la expedición que están haciendo el binomio Loaysa-Elcano. Y la otra es la Anunciada, la Santa María del Parral, de Jorge Manrique, que decide por su cuenta y riesgo irse a buscar las Molucas por debajo del Cabo de las Tormentas. La verdad es que del Cabo de las Tormentas, de la latitud del Cabo de las Tormentas a la latitud del Estrecho de Magallanes, van muchos grados y va mucha diferencia de mal tiempo. El mal tiempo que hacía en el Estrecho de Magallanes por lo menos no hay esos hielos, no hay esos fríos, aunque los temporales son bastante parecidos. Y bueno, el caso es que estos 2 barcos desaparecen y quedan únicamente 4. Con lo cual, ya habían perdido 1, 2 que desertan. La San Gabriel, por su parte, antes de volver a España, tocará de nuevo en Río de Janeiro, pero en esta ocasión se encontrará unos barcos allí y que resultarán ser franceses. En ese momento, todavía el capitán de la San Gabriel todavía no lo sabe, pero Rodrigo de Acuña se enterará trágicamente en ese momento que España ya está en guerra abierta con Francia. Y entonces significa que lo capturan y de él nunca más llegará a saberse. Gracias a un buen contramaestre, la San Gabriel, cortan el ancla, salen zumbando y los otros 4 los barcos franceses no consiguen darle alcance. Consigue llegar a España y contar lo que ha pasado, pero también es verdad que en España no se hace ningún esfuerzo por recuperar al capitán
que han secuestrado a los franceses. En estas condiciones es como las 4 naves cruzarán el estrecho de Magallanes, que a diferencia del comandante portugués de la primera expedición, que tardó muchísimo tiempo en hacerlo porque se encontró muy mal tiempo, ellos encontrarán una bonanza inesperada y por lo tanto lo cruzarán mucho más rápido. Volverán de nuevo otra vez las supersticiones de los marineros que ven aquellos fuegos por estribor, por eso se llama la Patagonia, se llama la Tierra del Fuego, ¿no? Pensarían que serían fuegos fatuos o algo así, ¿no? Sí, se pensaban cosas sobrenaturales, ¿no? Y pasaban mucho miedo, ¿eh? Pero bueno, el caso es que encontraron buen tiempo y consiguieron alcanzar el Océano Pacífico en un tiempo casi, podríamos decir, récord para la época. Pero claro, así como el estrecho de Gibraltar, perdón, el estrecho de Magallanes, lo habían cruzado de la mejor manera posible, cuando llegan al Pacífico y también contra lo que le había pasado a Magallanes, que encontró un mar tan bonancible que precisamente le puso ese nombre de Pacífico, cuando se llamaba Mar del Sur. Ahora lo que encontrarán será la que algunos de los supervivientes, la mayoría, con experiencia en la mar, considerarán la peor tormenta que habían visto en su vida. Así Claro, que... ¿en qué fecha estamos hablando justo aquí, más o menos? Pues aquí estamos hablando ya de primeros de 1526. O sea, bueno, es verano allí, ¿no? Sí. Sí, por eso se pasaba en verano, precisamente por eso, Sí. pero el viento en esta zona del sur de América siempre es malo, ¿eh? Por eso es tan difícil cruzar el Cabo de Hornos. Que si tú miras un mapa, el Cabo de Hornos parece la punta sur del cono sur, valga la redundancia, de América, parece doblada con una fuerza de un titán hacia el Atlántico. Es decir, es como si la erosión, la abrasión hubieran causado esa... O sea, esto es un poco para que te hagas idea de la fuerza que tiene allí el viento y la mar. Ten en cuenta que durante miles de millas este viento cabalga el Pacífico y cuando llega a la costa lo que hace es que sube lamiendo a, pues los Andes, ¿no? Hasta llegar a la parte más alta donde se entuba, en la parte alta de los Andes, el viento ha formado una especie de turbina, ¿no? Donde ahí el viento se multiplica su velocidad y sale y lo escupe. Los Andes los escupen el viento al sur hasta desembocar en el Cabo de Hornos con una violencia tremenda. Por eso, Claro, y también están las montañas, ¿no? No, que dificultan que vaya el viento hacia el oriente y lo conduce todo hacia el sur, ¿no? Hacia el sur, multiplicando su velocidad al modo de una turbina y además enfriándolo terriblemente, porque allá arriba, imagínate. ¿Eh? Y de esta manera, cuando llega al Cabo de Hornos, por eso es tan difícil cruzar el Cabo de Hornos del Atlántico al Pacífico y no tiene la menor dificultad en sentido contrario. Si un día tenemos tiempo, te contaré una conversación que tuve con don Juan de Borbón. No, cuéntala ahora. Bueno, pues muy rápidamente. Esto es cuando estaba haciendo el curso de piloto en la base de Rota y con mi querido amigo Eduardo Vila, al que desde aquí mando un beso al cielo, gran amigo mío, falleció víctima de un accidente de circulación. Y bueno, entramos en la cámara de oficiales allí a comer y en la barra estaban Cristóbal Colón y el 17º duque de Veragua y don Juan de Borbón, que habían llegado con el Giralda y estaban allí tomándose un vaso que parecía de agua. Nos invitaron en cualquier caso, resultó ser ginebra, que era muy marinero. Entonces, en esa época los marineros bebían ginebra como que era una cosa muy, muy marinera, ¿no? Y bueno, allí nos tomamos un par de vasos de ginebra, el pobre Eduardo y yo. Yo la verdad es que a esto asistí en completo silencio, porque estaba tan maravillado de lo que estaba escuchando. Eduardo había sido oficial alférez de navío en el Elcano a las órdenes de Cristóbal Colón, que era en esa época el comandante. Así que lo llamó: Eduardo, ven aquí, tomaros algo con nosotros. ¿Tú quién eres? Pues ya me presenté y ahí empezaron a hablar. Y salió el tema de qué sitios, cuáles son los puntos del globo
más complicados a la navegación a vela. Y hablaban de 3: el Cabo de Hornos, el Cabo de las Tormentas y el Cabo de Leewin, que es el extremo suroccidental de Australia. Al final, Cristóbal Colón defendía que el peor era el Cabo de Buena Esperanza, mientras que don Juan decía que era el Cabo de Hornos. Y entonces, pues, empezaron a discutir con muchas bromas, porque tenían una... Esto es como una discusión entre los que leen a Kafka y a Schopenhauer. Claro, ellos tenían una complicidad que daba Sí. gusto estar allí, ¿eh? A pesar de que eran, hombre, uno era descendiente de Colón, el duque de Veragua, y el otro era el padre del rey de España, ¿no? Don Juan. Y bueno, ahí estaban hablando y entonces a Cristóbal Colón se le ocurrió decirle algo así como que, pero tú qué dices, si tú lo has cruzado allí como un señorito siempre, el Cabo de Hornos, te han traído y te han llevado. Y en ese momento estaba él sentado en esta típica silla de bar, ¿no? Silla alta de barra. Y don Juan plantó sus zapatones, que debía tener un 48, como mínimo. Plantó sus zapatones ahí en el suelo y se remangó, que yo recuerdo que pensé, que le va a atizar, porque el gesto era tal como que le iba a dar una bofetada, ¿no? Porque lo estaba insultando, eso de que a él lo llevaban, que él no. Pero no, lo que hizo fue remangarse para enseñarle sus tatuajes. De Y marinero, es que ¿no? esos tatuajes que lleva todo el mundo, entonces era una prerrogativa de los marinos que cruzaban el Cabo de Hornos. Y él los llevaba en el brazo izquierdo, porque lo había cruzado como marinero en la Marina inglesa, y en el brazo derecho, porque lo había cruzado también como oficial. Y entonces allí mostró sus tatuajes y con eso parece que quedó zanjado. Incluso, si alguien quiere mirar en internet fotografías de don Juan, hay algunas en las que aparece navegando y se le ve en manga corta y ahí se ven sus tatuajes. Ahí voy yo. En fin, esa era la anécdota que quería contar. Pero nosotros no hemos cruzado el Cabo de Hornos, hemos pasado por el Estrecho de Magallanes, que es casi tan difícil, ¿eh? Porque el Estrecho de Magallanes parece que es más fácil porque no hay esos vientos, efectivamente, pero los bordos que hay que hacer, porque claro, para coger el viento, para cazar el viento en la mar, hay que hacer bordos, ¿no? Estos barcos no ceñían, es decir, no podían ponerse proa al viento porque no tenían que abrir el viento 30, 40 grados por la proa. Y entonces, cuando ya iban a chocar con tierra, pues cambiaban de bordos, iban para el otro lado, y todo esto en un área constreñida, como es un estrecho, pues lleva mucho tiempo y es peligroso si hay mala mar. Pero bueno, el caso es que lo cruzaron y allá aparecieron los 4 barcos en el Pacífico para ser recibidos con uno de los peores temporales que la mayoría de ellos habían conocido. Tanto fue que quedaron desperdigados. Nunca más se vieron un barco a los demás, ¿no? Y cada uno siguió una suerte distinta. Por eso yo, cuando presento la novela, la novela esta de la batalla de las especies, siempre digo que en realidad son 7 historias diferentes, porque cada barco siguió unas vicisitudes distintas a los demás. Y cada una, aunque fue, ya lo adelantamos, una expedición, económicamente fue un fracaso, fue, vamos, un fiasco, porque no volvió ninguno de los barcos. Pero, sin embargo, desde el punto de vista del legado histórico, cada barco escribió una historia diferente y cada barco se asoció con una serie de islas que al final enriquecieron mucho, ¿no?, la historia que relaciona a España con el mar, ¿no? Podemos empezar por ellas, ¿no? Y voy a dejar al final la única que tuvo cierto éxito, ¿no? La San Lesmes, no se sabe nada de ella. Mira, a mí me gusta dejar a las San Lesmes para el final. Ah, vale. No, pero aquí vuelvo a decirte, donde hay patrón no manda marinero. No, es Las que San cogí Lesmes, el PowerPoint y voy hacia arriba viendo el mapa. Pero si quieres empiezo por arriba, no pasa nada. Vamos a Santiago, que esa tiene buena pinta porque se dirige a Nueva España. A ver. vale, luego explicaré por qué la San Lesmes es mi ojito derecho Ujú. y me gusta dejarla para el final. Perfecto. Vamos a la Santiago. La Santiago en ese momento la manda Francisco de Oces, que había sido inicialmente capitán de la San Lesmes, pero enfermó
y hubo que desembarcarlo. Se recuperó y entonces lo nombraron capitán de la Santiago. La Santiago, como hemos dicho, era un patache. Y cuando reciben esta tormenta queda desarbolado, sin gavias, y además no llevaban alimentos. Recordemos que los había acaparado todos Loaysa a bordo de la Capitana. De manera que quedan pues sometidos al mar. No pueden navegar porque no pueden dar velas, porque no tienen gavias. Empiezan rápidamente los carpinteros a machamartillo a construirlas, pero eso lleva tiempo. Y mientras tanto tienen el problema de que no tienen alimentos. Pero, en este caso, nosotros a esto le llamamos la Virgen del Carmen, ¿no? Cuando algo sucede que te ayuda, cuando ya parecía que todo estaba negro, ¿no? Nosotros le llamamos la Virgen del Carmen. En este sentido ellos tienen la ayuda de la Virgen del Carmen aquí porque aparece una corriente que los lleva plácidamente y los termina depositando suavemente en el Golfo de Tehuantepec, donde allí, en una localidad que también los aficionados al cine que hayan visto esa maravillosa película que se llama Cadena Perpetua habrán escuchado la palabra Zihuatanejo, que es donde termina la película. Bueno, pues en Zihuatanejo Cortés ya empezaba a construir barcos porque habían montado un pequeño astillero, porque visto lo penoso que era atravesar el estrecho de Magallanes, decidieron, bueno, pues hacer un astillero en la parte ya de lo que era Nueva España. En ese momento ya era el virreinato de Nueva España, y ahí empezaban a construir barcos. El caso es que tienen la suerte de que esta corriente los lleva hasta allí. Esta corriente seguramente sea, para mi gusto, la más importante del globo, la corriente de Humboldt, que es una corriente ascendente del fondo del mar hacia arriba, es una corriente fría y por lo tanto es la que más recursos pesqueros ofrece a los pescadores, ¿no? Y es una corriente muy importante. Claro, A mí, pero una cosa, mira, yo como estudiante también de geografía e historia, estas corrientes frías que dan buena pesca, después dan sequedad en el entorno. Es la cuestión de los desiertos de Chile y Perú en la costa. sí, claro, efectivamente, si nuestros hombres en lugar de eso estuvieran recorriendo el desierto de Atacama o Claro, algún otro más al norte, sería una faena. sí, Pero sí. estaban en la mar y en este caso la Virgen del Carmen les puso una corriente llamada hoy de Humboldt, injustamente, no solo porque el Patache Santiago fue el primero que la conoció físicamente, ¿no? Sino porque además 250 años de que la documentara Humboldt, ya la había descubierto y documentado bastante a fondo un jesuita español, jesuita y científico, José de Acosta. Ujú. Esto, me muevo un poco ahora en el tiempo, nos molestó tanto a los españoles que a principios del siglo pasado hubo una convención para demostrar nuestro dolor de que se llamara Humboldt a esta corriente que era de Acosta, ¿no? Y se llegó al acuerdo de llamarle corriente del Perú. Y así es como aparece en nuestros libros, pero como pasa tantas veces en libros ingleses, es corriente de Humboldt, aunque Humboldt no era inglés, pero bueno. Y con esto, pues como tantas veces nos metieron otro gol. Vamos a decir aquí que Francisco de Oces, que iba al mando de la Santiago, cuando estaban llegando al estrecho de Magallanes, una tormenta lo dispersó también y lo mandó al sur. Y cuando regresó, contó que había visto desfilar ante sus ojos la punta meridional de Sudamérica, es decir, había cruzado el Cabo de Hornos Ujú. y volvió al redil con el resto de las naves y dio cuenta de que había visto el final de la Tierra o del continente. Y por lo mismo nosotros reclamamos, y así aparecen nuestras cartas náuticas que edita el Instituto Hidrográfico de la Armada, que está en Cádiz, y aparece aquello como el mar de Oces, mar de Sí, Oces. es cierto que me Sin suena ese embargo, nombre. Ujú. en la cartografía inglesa aparece como pasaje de Drake, porque es cierto que Drake pasó por allí en lo que en Inglaterra llaman el segundo viaje de la segunda vuelta al mundo. Pero bueno, fueron 65 años después del Cano y desde luego estos 60 años después de este hombre, de Oces. Es decir, pero bueno, se han apoderado de ello
Y además hay que decir aquí también, que esto también me gusta advertirlo, que cuando Drake dio la vuelta al mundo, antes ya le habían dado al menos 60 o 70 españoles. Porque Efectivamente. después del Cano, todos aquellos que quedaron desperdigados por el Pacífico regresaron a España por la ruta portuguesa, vamos a llamarlo, o sea, por el Atlántico, y terminaron de dar la vuelta al mundo. Incluso de esta expedición hubo muchos que volvieron a España y dieron la vuelta al mundo. Es decir, amigo Drake, que de segunda vuelta al mundo nada. No, lo único que, según ellos, la primera. Y muchas veces los colegiales estudian que fue Sí, la sí. primera, Sí, sí. pero es lo que hay. A mí no me gusta meterme con Drake, ojo, No, no, porque como marinero era bueno, ¿eh? era un gran marino. Sí, Nosotros le llamamos pirata, pero no lo era. Era un corsario porque trabajaba en connivencia con la corona sí, sí, inglesa. efectivamente, sí. Y por lo tanto él tenía su patente de corso. No podemos llamarle pirata. Pero hay que decir también que los ingleses llaman pirata a nuestro Blas de Lezo. Claro, Porque hubo un tiempo, cuando estuvo destinado en Brest, que también trabajó en corso para el rey de Francia, en este caso, pero estaba acreditado como corsario, es decir, y le llaman pirata. claro. De hecho, hay incluso quien dice que el pirata este, ¿cómo se llama? El capitán Hook, el del Garfio, Sí, que está basado en que en le Blas falta de una Lezo, sí. también y un brazo, que está basado en Blas de Lezo. Bueno, ¿Quién sabe? el caso es que la Santiago llega a Cihuatanejo. Allí se encuentra que Cortés no está porque ha ido a conquistar la capital de México, la famosa Noche Triste, y quedan allí unos soldados y allí termina la Santiago, que con el paso del tiempo desaparecerá, y los hombres que iban a bordo terminan peleando contra los mexicas, un poquito más al norte, y terminan y forman parte de los que terminan derribando a, a Moctezuma. Eso es la Santiago. Viene después la Anunciada. Hemos decidido ir de norte a sur, ¿verdad? Sí, sí. Viene después la Anunciada. De la Anunciada sabemos poco. En realidad, de esta expedición en general sabemos poco, porque así como las expediciones que salían de Sevilla o de Andalucía, pues quedaban documentadas en el archivo de Indias, que entonces era la casa de contratación, esta, como había salido de La Coruña, un poco en señal de protesta, porque Sevilla no quería perder lo de la casa de contratación, pues no se recopiló ninguna información. Y hay muy poca, pero sí sabemos que la Anunciada tuvo a bordo un motín. Tuvo a bordo un motín en el que terminaron asesinando a su capitán, a Pedro de Vera. Y bueno, de este motín sobrevivieron algunos marineros y como no sabían gobernar el barco, terminaron encallándolo cerca de una costa asiática, donde fueron hechos prisioneros por los indígenas y después de sometidos, algunos pocos consiguieron escapar. Con el paso del tiempo, España envió una expedición desde con los barcos que estaba construyendo Hernán Cortés, envió una expedición a ver qué había sido de Loaiza y de sus 7 naves. Y uno de estos barcos, la Florida, encontró a estos marineros ¿Ah, que sí? habían conseguido escapar de sus captores. Encontraron a pocos, a 3 o 4. Y visto que daban versiones diferentes, pues los debieron someter al tercer grado y al final pues reconocieron que se habían amotinado, que habían matado al capitán. 3 de estos terminaron colgando un palo y otro más se incorporó a la Florida, que luego llegaría a Tidore, porque este quedó demostrado que no había participado en el motín. Esto es todo, esto es cuanto sabemos de la Anunciada, pero fíjate. Pero aquí, Luis, cuando son tres y uno queda demostrado que no, ¿quién fue el testigo? Bueno, a ver, por Vamos, eso te he dicho que... a mí me parece un poco difícil. No, 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 te estoy diciendo que los sometieron al tercer Sí, sí, grado sí, sí, sí. y por ahí, como la Guardia Civil de hace 40 años, se llega a la verdad. esto, esto es así, ¿no? Sí, Y bueno, al final, pues ellos reconocieron que sí, que habían tomado parte y todos reconocieron que fulanito, que no recuerdo el nombre ahora, se llamaba Pedro algo,
que fulanito no había tomado parte en el motín, y luego resultó un magnífico marinero y nada, ningún problema ni nada de eso. No. Parece ser que dieron con la razón, que era verdad, que no se había mutilado. Y si no hubiera sido verdad, pues tampoco hubiera pasado nada. Ujú. El caso es que esto te hace pensar cuántas historias han escrito los españoles a título colectivo, pero también a título privado, ¿eh? Por esas islas donde muchas veces quedaban abandonados, Sí, sí. que caían al agua, caían al mar, incluso algunos jóvenes, los más jóvenes, que cuando veían los fuegos de San Telmo, por ejemplo, se asustaban tanto que se tiraban al mar. Y alguno apareció con el tiempo en islas lejanas. Ujú. En fin, lo de España y el Pacífico es una cosa que nunca se contará en toda su extensión, ¿no? No, es imposible. Tenemos luego la Victoria, la nao capitana. La Victoria, vamos a decir, que llegó, fue la única que llegó a Tidore, estableció una gobernación, pero se encontró que en Ternate ya tenían los portugueses una fortaleza. Y empezó una guerra sorda. Sorda porque ni España ni Portugal querían una guerra declarada. Pero más allá de eso, se zurraban la badana como podían porque buscaban el mismo objetivo, Sí, sí. El control de las especies. el control de las especias. Entonces, allí lo que pasó, claro, una guerra de 3 años que desde el principio estaba claro quién iba a ganar, porque mientras que nosotros llega una nao allí que viene del este, de donde esperan durante un tiempo a ver si llega alguna otra de las que se han perdido, ¿no? De las que se han desperdigado, ¿no? Pero no llegaría ninguna, es decir, es una guerra sin apoyo logístico. Ujú. Mientras que los portugueses en Ternate estaban constantemente apoyados, pues desde Malaca les llegaban continuamente barcos, les llegaba hombres, les llegaba pólvora, les llegaba munición, les llegaba armamento. Pero bueno, aguantaron allí como leones. Y luego volveremos un poquito, no mucho porque no hay mucho que contar de esta guerra en realidad, Sí. pero sí me gustaría decir de la Victoria que a bordo de ella, consecutivamente, los días 31 de julio y 4 de agosto, estoy hablando de memoria, si alguien ve por ahí un dato que he dicho mal, que me perdone. No me tranquilo. Desde que he empezado a hablar estoy hablando de memoria, es decir, que si he metido algún... Bueno, el caso es que muere, el 31 de julio muere Loaiza y el 4 de agosto Elcano. Y ambos hacen testamento. Testamento del que se hace cargo y testaferro ni más ni menos que Andrés de Urdaneta, Ujú. que será el que nos cuente todas estas historias. Y bueno, de esos testamentos sacamos dos datos importantísimos. Primero, del testamento de Juan Sebastián Elcano, sacamos el dato de que llevamos toda la vida llamándolo mal, porque él mismo firma su testamento como Juan Sebastián del Cano. Y Anda, no mira. Juan Sebastián el Cano todo junto, como por ejemplo pone en las aletas de nuestro buque escuela, ¿no? Ujú. Juan Sebastián del Cano, muy Sí. probablemente siendo Cano una pedanía de Guetaria. No, tiene lógica, sí, sí. Si es una pedanía Cano, Entonces, lógico. yo que me llamo Luis Moyá y tienen la costumbre de llamarme Moya, que no me gusta, Ujú. pues creo que a una persona le gustaría que la reconocieran como se llama, y en su caso sería Juan Sebastián del Cano. Recuerdo que cuando fuimos al 500 aniversario de las negociaciones que se hicieron en Valladolid para esta expedición, recuerdo que fuimos un contingente bastante amplio de la Armada y yo le decía a la Gema que además de que es de 2 promociones más antiguo que yo y en fin, tenemos cierta amistad, nos conocemos desde hace muchísimos años porque hemos sido vecinos en Madrid de niños, Ujú. y yo le decía almirante, yo creo que hay que llamarle como se llama, no hay que llamarle como nosotros tal, hay que darle, pero bueno, la Armada tiene otras cosas que pensar,
en qué pensar y en definitiva no me hizo ni puñetero caso. No, es que es complejo porque, claro, llevamos toda la vida llamándolo en todos los libros el Cano. Bueno, ya, sí, 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 sí sí, hay que pues cambiar bueno. las cosas, pero bien que hemos cambiado otras cosas para disgusto nuestro, Sí, porque cierto, sí, nos sí. lo han mandado. Sí, sí. Cosas que formaban parte de la tradición. Igual que ahora estamos cambiando lo de Armada Española y se está quitando el apellido de Española, ¿no? Sí, sí. O sea, que esas cosas, pues si se tienen que hacer, se hacen y no pasa nada. No, no, mira, Turquía puso en la ONU una petición de que el nombre oficial sea Turquilla, con diéresis, porque Sí, descubrieron hace poco Erdogan que Turkey es pavo en inglés. Entonces no quiere que el nombre internacional de Turquía sea lo mismo que de pavo. bueno, hombre, tiene cierta lógica. Lógica tiene, no, no, mucha. Pero basta que te quejes para que arrecien las burlas Sí, también. sí, sí. Oye, Paco, una cosa. Te voy a dejar un minuto. Sí. Vamos a hacer un ambigú porque es que me estoy quedando sin batería en el portátil. Tengo un Vete, vete, 31 vete, 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 vete. y voy a poner el enchufe. Sí, sí, tranquilo. Voy a hablar con la gente mientras tanto. Si tenéis alguna pregunta que hacer a Luis Moya, aprovechar y vamos a ir guardándolas. Tengo aquí a José María, que lo conoce, y ya se lo diré al final del programa. Y vaya coincidencia que seas asturiano, pues un saludo también desde Oviedo. Y si tenéis alguna pregunta, ir dejándolas ahora y aprovechamos después al final para hacerle al capitán de navío todas las preguntas que tengamos que hacerle sobre esta expedición de del Cano. Que ya descubrimos ahora, mira, hay dos cosas que me llevo muy en mente de este programa. El hecho de que no es el Cano, sino del Cano. Y la segunda, lo de los tatuajes de Don Juan. Es decir, esto me parece muy interesante, yo no lo sabía y me llama mucho la atención. Y mientras tanto, os recuerdo que si os gusta este programa, os pido que le deis a me gusta, al corazón en iVoox, lo compartáis en vuestras redes sociales y también, si os gustan mucho nuestras historias habladas, nos apoyéis en los sistemas de fans de iVoox y YouTube y también en patreon.com. Como ya hacen mucha gente, que en primer lugar me anima a seguir contando historias, gente que dé 1 euro mensual para tener una insignia en YouTube o que dé más dinero para que vaya mejorando. Mi idea es que en los sistemas, por ejemplo, de Consul aquí en YouTube y en los sistemas de Walkie Talkie, Merienda, Bocadillo, perdona, y son los de 10 euros para arriba que hay en Patreon. Me voy a ponerlo aquí por si acaso no los conocéis. Estoy aprovechando esta cuña publicitaria, ¿eh? Mientras pensáis alguna pregunta, pues estamos aquí, pues aprovechamos. Y yo ya estoy aquí y cargando. Vale, perfecto. Voy a hacer un poco de publicidad de unas cosas de aquí. Me parece muy bien. Y continuamos. Aquí tenemos el Patreon, ¿no? Y tenemos varios niveles de apoyos. Es que esto es... perdón. No, no me salen porque estoy con el menú de campaña. No, no lo puedo mostrar aquí. Espera un segundito, ¿eh? Bueno, lo que sí que os puedo mostrar ahora es la página web de las camisetas. Si queréis llevar las camisetas que suelo llevar yo en los programas, tenéis la página bhmshop.app en la que podéis haceros con algunas de las camisetas y más cosas que voy diseñando. Iré haciendo más cosas. Tengo que agradecer mucho a Miguel Morales Palacios, que me deja usar sus obras y son obras muy, muy bonitas, la verdad. Y os invito a seguir su perfil en Instagram, Miguel Morales, y podéis descubrir sus obras de arte sobre historia de España. Principalmente son casi todo historias de España, aunque hay también historia de otros países. Pues nada más y ya después os pongo lo del Patreon. Pues Luis, si estás ya cargando, volvemos. Muy bien.
Los pilotos de helicópteros, para que solo haya unas manos en los mandos, cuando nos entregamos los mandos uno a otro, para saber quién lleva el helicóptero, decimos tuyo y el Pues, otro dice mío. pues tuyo. Y con esas sencillas palabras Ujú. queda otorgado, ¿no? El mando, en este caso, del helicóptero. Sí, Así que me has dicho que mío, ¿no? es tuyo. Muy bien, mío. Entonces digo mío. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado del testamento de Juan Sebastián Elcano. Del testamento de Loaysa sacamos también un dato muy, muy interesante, y es que viajaba a bordo con una esclava africana. Ujú. Esta esclava, él se la entrega a un hermano que vive en Ciudad Real, los Loaysa eran de Ciudad Real, y que se llama Hernando, ¿no? Y queda consignado en su testamento que le hace entrega de esta esclava, ¿no? Lo importante de esto es que sabemos que esta esclava, una vez que muere, Loaysa sigue a bordo, presumiblemente llegó a las Molucas, ¿no? Y por lo tanto, esto la convierte a María, que se llamaba, que viajaba con un hijo, Francisco, Ujú. mulato, y, y la convierte en la primera mujer que cruza consecutivamente los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico. Ah, No sabemos qué fue de ella, porque no lo dice la historia, pero si sobrevivió a la batalla de las Especias, la que hubo allí entre Tidore y Ternate, y fue de vuelta con el resto de españoles a España, sería la primera mujer que dio la vuelta al mundo. sí, sí. Me Ujú. parece un tema interesante. Sí, sí. Y bueno, luego Aclaro que la foto que está no es de ella, por si acaso alguien me lo dice, ya lo sabemos. no es de ella, porque en esa época no había cámaras de Por eso, fotos. por eso. Pero bueno, entonces ya nos queda la San Lesmes, Ujú. que he dicho antes que es mi ojito derecho. ¿Por qué es mi ojito derecho? Bueno, la San Lesmes es un barco construido en La Coruña que lleva a bordo a 50 personas, 50 gallegos todos, ¿eh? Y al pasar el estrecho de Magallanes y al besar aguas del Pacífico, pues desaparece y nunca más se supo de ella. Así como de las otras hemos sabido una que llegó a Cihuatanejo, otra que hubo un motín a bordo porque al final terminaron apareciendo marineros amotinados, otra que llegó la nao insignia a Tidore, donde hubo una batalla, de esta nunca más se supo. Ujú. Sin embargo, 250 años después de esto, Cook, el famoso navegante británico, llega a lo que hoy es la Polinesia francesa y encuentra allí un archipiélago menor, el las Tuamotu, donde encuentra una mini sociedad mestiza en la que los polinesios tienen los ojos claros, Ah, los cabellos rubios, saludan alzando la mano al modo europeo, conocen el arcabuz y el clavo de martillo, no de especia, ujú. y tienen nociones de la Trinidad, tienen también nociones del Génesis y, y bueno, además se encuentran allí, concretamente leer la de Amanu, 4 cañones que muy probablemente pertenecieron a un barco español, aunque han perdido todas las marcas, pero muy probablemente pertenecieron a un barco español. Cada vez más, lógicamente, son más los historiadores que piensan que el barco perdido fue la San Lesmes, que terminó llegando por allí. Porque además, y este es un dato también muy importante, que también lo pueden consultar nuestros oyentes en internet, mirarlo, ¿no? Basta. Y es que encuentran allí que para guardar lo que arrancaban a la tierra, lo conservaban en hórreos. Bueno, entonces algún asturiano. Hombre, verde con asas, ¿no? O Pues gallego. blanco y en botella. Leche. Entonces todo apunta a que, de hecho, ya digo, si se ponen hórreos en la Polinesia, pueden verse cantidad de hórreos allí que se puso de moda y esto, claro, pues fueron ¿Qué era? ¿La los, isla de los Aná? gallegos. ¿Aná? Sí, Vale, no por estoy... toda esa zona. Por allí
En Aná, ya que lo mencionas, el misterio de Aná es una cruz de madera que estuvo allí durante mucho tiempo y la conservaron y la guardaron y parece ser que allí se entregaron instrucciones barcos españoles unos a otros, pero esa cruz desapareció con un tsunami, la cruz de Aná. Y en este caso, el misterio de Amanu son más los cañones, ¿no? Y sobre todo la civilización perdida, que no es perdida porque han seguido multiplicándose, ¿no? Aquí son todo esto atolones, ¿no? Son todo atolones. Sí, sí, todo atolones, sí. Pero es una zona frecuentemente barrida por tsunamis y muchas veces desaparecen las referencias, ¿no? El misterio quizá por excelencia del Océano Pacífico, el misterio más importante, quizás sea la llamada tumba de Tautira. Siendo Tautira la segunda ciudad en importancia de Tahití, ya sabemos que Tahití tiene su capital en Papeete y tiene su segunda ciudad en Tautira. Y apareció una tumba con encajes, en fin. El que quiera saber más, hay un libro que se llama La tumba de Tautira, precisamente, que está mal que lo diga, fue mi segunda novela, pero bueno. ¿Ah? Si la leéis ahí os enteraréis de qué misterio encierra esa tumba. Espera, que lo busco, espera. No el misterio, ¿eh? La portada del libro. La tumba. De Tautira. Pues el que se quiera hacer con él y con estos, he puesto un enlace en Amazon en la descripción del programa para que ayudéis al mantenimiento del blog y también a leer los libros de Luis Moya. Bueno, Tengo un compañero en la Armada cuya mujer llamamos familiarmente Tatita y cuando vio el libro, La tumba de Tautira, lo vio muy rápido y dice que le dio un síncope. ¿me mataste? Lo maté. Bueno, estamos en La Carabela Perdida porque Robert Landon, que es un escritor australiano, ha escrito 2 libros sobre, ya no solamente sobre la San Lesme en La Carabela Perdida, sino sobre este mestizaje, ¿no? Esta civilización mestizada, ¿no? de polinesios con españoles. A mí me parece una cosa muy interesante, y también la sigo bastante. Y faltaba la prueba del 9, ¿no? De que los gallegos habían estado allí. Y de repente, pues me encuentro esto, cuando estuve presentando este libro en La Coruña, de donde salió la expedición, pues resulta que me encuentro allí. Los españoles, los marineros de la época esta, eran muy aficionados a traerse semillas de árboles desconocidos en Europa, ¿no? En España, árboles, plantas, frutos, eran muy aficionados a traérselo. Yo he visto muchos árboles completamente desubicados, sobre todo en Extremadura y en Andalucía, y siempre cuentan lo mismo. No, lo plantó un marinero que llegó, no sé cuánto. Pero es que resulta que en La Coruña, en lo que es el patio de lo que hoy es la Policía Local de La Coruña, crece un metrosidero. Espera, Es que un lo árbol, busco la foto, un metrosidero, ¿no? es un árbol originario y exclusivo de Nueva Zelanda. Y en Europa no hay ninguno. El único que hay está en La Coruña. Y le han calculado 450 años. Es decir, de alguna manera, uno de estos españoles que sobrevivió de alguna manera, o quizá un descendiente, regresó a España con la semilla, que la plantó allí. Mi sorpresa fue todavía mayor, porque resulta que cuando voy a hacer la presentación lo hago en la hípica de allí de La Coruña, y cuando veo la dirección del sitio, Avenida de Metrosidero. Digo, anda, y pregunto allá a la policía, he visto cómo es. Y dice, bueno, es que este árbol en realidad a nosotros nos está haciendo la puñeta, porque como está súper protegido no se le puede tocar. Y tiene unas raíces que nos está echando el cuartel, nos lo está tirando.
Ujú. Y en cuanto a lo tupido de la parte alta, lo que estamos haciendo es cortar esquejes y se ha creado una avenida completa con esquejes de este árbol que se llama hoy Avenida de Metrosidero, que es donde está la hípica. Espera, voy a Ya. buscar, voy a ver. O sea que me resulta muy curioso, ¿no? Este árbol, ya te digo, este árbol tuvo que llegar de allí, ¿no? Y es la prueba del 9 de que la San Lesmes estuvo por allí. Y en definitiva, volvemos a lo mismo, la presencia española en el Pacífico. No, es increíble. La gente está asustada. De hecho, estos que están plantando aquí, que tengan cuidado, porque dentro de un tiempo van a crecer bastante. Sí, sí. Sí, sí. Pues, Luis, la verdad que estamos haciendo unos descubrimientos la gente en el chat está asustada de los descubrimientos y me piden, no sé si para más adelante, si te apetece algún día, misterios del mar, ¿no? Estas cosas que vas descubriendo, ¿no? De navegaciones, si hay mucho más que sepas, que a lo mejor un día podremos hablar, ¿no? De qué cosas fueron descubriendo los españoles en sus navegaciones. Sería interesante. Sí, eso sería una buena cosa. El mar siempre ha estado muy ligado a la palabra misterio, ¿no? Si tú cuentas la historia del Titanic, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, muchas veces, cuando doy la conferencia del Titanic, la gente, a continuación, pregunta siempre por todos esos misterios de supersticiones, ¿no? Que si es verdad que iba una momia, que si es verdad que uno dijo que se iba a hundir y por tal, ese libro Premonición, que es real, ¿no? El Titán, Sí, que ocurre lo mismo que le ocurrió al Titanic, pero unos años antes, ¿no? Es decir, y cuentas otras historias, ¿no? El mar y celeste, y el mar está lleno de misterios. Yo, ya como vamos terminando, porque ya no nos queda mucho sí. de qué hablar, bueno, hasta que tú me digas, ¿eh? Aquí No, el que no, manda eres no, tú. no, tampoco forzando la situación, pero vamos a ir hablando y lo que pregunte la gente. Y después, que tengo ahí unos amigos tuyos que te quieren saludar, que fue coincidencia, no saben que ibas a venir, lo vieron, y después te digo quiénes son. ¿No serán unos asturianos? Pues sí, 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 Ya sé quiénes son. sí, sí, Mónica y su marido, efectivamente. a los que mando un beso muy fuerte desde aquí. Sí, sí. Es que antes mi hermano, que estaba destinado en la comandancia de Gijón, yo solía ir por allí a presentar libros y dar conferencias y tal, y hicimos buena amistad. Son una pareja, vamos, increíble. Una pareja, vamos, muy cariñosa, les tengo muchísimo cariño. Pues te dicen cuándo vienes aquí de nuevo a presentar otro libro. Siempre me dice lo mismo, Mónica. Pues ya me gustaría, porque mira que me gusta esa tierra, porque si yo voy ahí a presentar un libro o a dar una conferencia y terminamos con unas sidrinas y un Hombre. cachopo, pues ni te cuento, ¿no? Yo ¿Eh? encantado, por supuesto, ¿A de ir quién, por a quién no allí. le gusta eso? A mí me encanta. Te digo de verdad que es que Asturias me vuelve loco, ¿eh? Sí, sí. Asturias me encanta, me Pero lo encanta. malo de Asturias es que ponerte a dieta como quiero poner yo, malísimo. Eso es lo malo. Sí, Es que está todo tan bueno sí, porque sí. yo que soy muy de cuchara, pues ya nos metemos en unos territorios completamente, ¿no? Sí, sí. Y todo, me gusta todo allí, o sea, es que me gustan las estas, los picos de Europa, el mar, o sea, allí, y luego allí también hay sus buenos misterios en el mar, ¿eh? Porque por allí está hundido uno de los submarinos perdidos en la guerra civil, Ah, es cierto, sí. que todavía no hemos encontrado qué pasó allí, ¿no? Y lo estamos estudiando, intentando averiguar. Yo tengo una idea, creo que bastante aproximada, pero todo eso hay que certificarlo. Ujú. Y, y- y bueno, como hemos dicho que haremos un programa de estas cosas, Sí, sí. pues lo dejamos para más Vamos a adelante. ver la Pero bueno, agenda como la tenemos, pero vamos a coger fecha ya, porque me vuelan los días. sí, Eh, es que estás ocupadísimo y sí, ahora sí. con Ucrania ni te cuento. No, y quiero limitar a 3 semanales. Lo que estoy programando ya hasta noviembre, tengo 3 semanales. Pero claro, si los de Ucrania son como un extra, ¿no? Pues me meteré alguno más. Espero que Ucrania acabe pronto y haga programas de actualidad militar, pero no que tengan que ver con una guerra que esté en marcha, ¿no? Pero por Bueno, no desgracia, programes. Luis, yo creo que por desgracia vamos a tener guerra de Ucrania por mucho tiempo. Sí, sí, todo apunta. Sí, sí. Pero vamos, que no programes para dentro de demasiado tiempo porque yo no creo que tú llegues a noviembre, ¿eh? Se me calla. Oh. A ti tu mujer te ha echado de casa antes de eso. No Porque tú me... te crees que son horas de estar aquí hablando.
¿eh? No, a Luego ver, dice, amenazas hay, pues, ¿no? Pero no por hacer los programas. La verdad que lo que a ella le preocupa es que son muy largos y entonces duermo poco. Y entonces la claro. limitación que tengo por ley, que me la incumplo a veces, es de 2 horas. Y estamos justito para que con las preguntas lleguemos a las 2 horas, Luis, y fete. Bueno, la niña duerme, ¿no? Sí, 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 que es lo Bueno, pues importante. eso es lo importante. Pues me hacen una pregunta que yo creo que no, que tiene difícil respuesta. ¿Cuántos hombres de armas iban en los barcos? Bueno, dependía del tipo de expedición, ¿no? En estas expediciones que eran comerciales, pocos, Claro, claro. muy pocos. En otras expediciones que eran más de conquista, pues iban muchos más, ¿no? Para eso teníamos los tercios y la infantería de marina, en función un poco de a dónde se iba. Las galeras de Lepanto pues iban llenas lógicamente, pues lo más importante, el Lepanto, que también muchas veces nos quedamos sin decirlo, porque el Lepanto parece que fue una batalla naval, pero el Lepanto, los que consiguieron la gloria que se consiguió en Lepanto, y fue mucha, porque les paramos los pies al Imperio Ujú. Otomano, y si no estaríamos hoy todos con babuchas, pues eso se lo debemos a los tercios. ¿Eh? Ahí ves, por ejemplo, ahí el 80%, bueno, el 80% del personal embarcado sin contar galeotes. La chusma, Ujú. para que no lo sepa, la chusma, que es una palabra que utilizamos muchas veces sin saber muy bien de qué hablamos, era la denominación del conjunto de galeotes de un barco, la chusma. Bueno, pues sin contar la chusma, lo que quedaba a bordo entre marineros y tercios, pues era un 80% de tercios por un 20% de marineros. Ujú. Pero en estas expediciones comerciales, pues posiblemente los propios marineros, si te tenían que poner el coselete y tenían que coger la pica, la La cogían. cogían sin problemas, sí. Hombres de armas como tal llevaban muy pocos porque no esperaban enfrentarse a enemigos, ¿no? Lo que le pasó a Magallanes en Mactán, eso fue porque él se metió en ese problema, ¿no? No tenía Ujú. por qué haberse metido y Sí. no tenía por qué haber pasado lo que pasó. Hacen otra pregunta que no es de hombres de armas, sino ¿cuántos hombres irían en todos los navíos? Si se sabe alguna cifra así aproximada de personas. En esta expedición iban 400. 400, ¿no? Vale. Uh-huh. Y llegan a Tidore, llegan 105, porque resulta que llevaban los propios de la nave insignia, que solían andar por los 70 por ahí, más los de la Sancti Spiritus, que recordemos que se había perdido al invocar el estrecho de Magallanes, y luego más las muertes que van sucediéndose, llegan 105, que por cierto, la muerte de Loaisa y el Cano, esto es bastante interesante también porque es precisamente Andrés de Urdaneta el primero que apunta. Andrés de Urdaneta nos ha dejado una crónica fabulosa de todo esto y apunta que no murieron de escorbuto como aparentaban o como pensó alguno, ¿no? Ya él es el primero que dice que tienen otros síntomas. Ujú. Y él es el primero que recuerda que cruzando el Pacífico llegaron a un atolón donde no había ni agua ni alimentos, pero sí había rocas. Y allí consiguieron coger pues un típico pescado de roca, ¿no? En este caso una barracuda. La Ujú. barracuda es lo que se llama un pez ciguato, que viene a ser un pez que se alimenta de toxinas, ¿no? Que encuentra entre las rocas. Y si luego tú ingieres ese pez ciguato, te infectas de ciguatera, que sería el anisakis de la Ah, época. Y la vale, vale. ciguatera es una enfermedad de la que no se tuvo noticia. Morían de ella, pero no se tuvo noticias hasta el año 1605. Muy probablemente tanto el Cano como, como, este, como Loaiza murieron de ciguatera, además de otros nobles que iban a bordo, porque como no tenían alimentos frescos, este pez que se comieron, pues se repartió entre los principales, ¿no? Y murieron todos, el contador, el incluso murió muy probablemente porque
no se ha documentado del todo que fuera él, pero se llamaba Rodrigo de Triana, tenía la edad suficiente para ser el primero que vio América. Ujú. El vigía que desde la Pinta señaló por primera vez el grito de tierra. Este Rodrigo de Triana, volvemos a lo de antes, volvió a embarcarse. Claro, primero porque Colón no le pagó el dinero que prometió al que vio la tierra, como era tan rata Colón, ni el jubón de seda ni nada de eso. Y bueno, el poco dinero que ganaría se lo gastaría y vuelve a embarcar. Y muy probablemente sea este Rodrigo de Triana que muere de ciguatera en la Victoria poco antes de llegar a Tidore. Sí. Luis, aquí bueno, hay un debate en el chat sobre, en este momento, ¿no? Estamos en 1525. Lo que es el escorbuto, ya se sabía, se controlaba que con vitamina C, con ciertos zumos, o todavía no. En este momento No, todavía no se sabía muy bien lo que era, ¿no? que va, todavía no, Sí. ni mucho menos. Bueno, vamos a ver, hay unos estudios que, como siempre, hay unos estudios de poco tiempo después, hechos por un médico de la Armada, en el Pacífico precisamente, y que apunta a que el escorbuto sea una avitaminosis. Es decir, esto lo descubrió España mucho antes que nadie. Lo que Mm. pasa es que luego, como tantas cosas y tantas veces, no le pusimos remedio. Pero esto sucedió en cualquier caso como 80 años después de esto. Mm. ¿Eh? Allí no había la relación entre, no había relación entre el escorbuto y la ingesta de vitaminas. Sí. De hecho, ya lo he contado otras veces, ¿no? Pero en el primer viaje, en la alimentación, los principales, que era como se llamaban los oficiales, la corona pagaba un extra en maravedís por su alimentación. Es decir, si a un Mm. marinero le correspondían 20 maravedís diarios, a un principal le correspondían 25. Y esta diferencia, los principales lo añadieron en forma de carne de membrillo, Ujú. lo que les salvó del escorbuto. Es decir, no murió ningún oficial de escorbuto en ese viaje y sí cerca de 30 marineros, porque si hubieran sabido que comiendo escorbuto no se morían, pues seguramente el escorbuto se hubiera acabado el primer día. Sí, claro, claro, justo. Sí, sí. Sí, sí. Aquí la carne de membrillo es el dulce membrillo toda la vida. Sí, sí, de toda la vida. Sí, sí. En Andalucía se le llama carne, pero vamos, es el dulce de membrillo. No, aquí en Asturias no. Puente Es dulce, Genil. es dulce, sí. ¿Estás ahí, Luis? Sí. Bueno, también estamos hablando del membrillo del fruto, ¿no? Es decir, que lo que se embarcaba era el fruto. Ah, el Pero fruto, no, no en sí el dulce. no, porque el dulce, o sea, no se embarcaba en bruto. Ah, vale, Pero al vale, fin y vale, al vale. cabo era lo mismo, ¿no? En lo que se refiere a vitaminas, lo mismo. Ah, vale, vale, vale. Es que como aquí en, bueno, digamos la tradición de las casas era hacer membrillo y mermeladas para que se conservase, pero claro, a lo mejor en esta época no se hacía todavía. No, todavía no se Claro, hacía. porque el azúcar no era tan abundante para hacer mermeladas, claro, lógico también, sí. Sí. Y Sí. además el azúcar se racionaba mucho a bordo Mm. porque se consideraba que tenía unas propiedades médicas, por lo que era conservado en la enfermería y se le administraba a ciertos enfermos y no se dilapidaba ni mucho menos. Ahora sí, yo recuerdo cuando yo estaba de segundo jefe de la base de Rota, la casa en la que yo vivía allí tenía un jardincito y ese jardincito tenía un membrillo Mm. y de repente un día empezó a llegar gente a la puerta, oye, han salido ya membrillos, si tienes unos cuantos. Y claro, era tradición, que era el único membrillo que había por allí, y era tradición que, bueno, como yo no, pues yo se lo daba a la gente, entonces hacían compotas Sí, y sí. luego nos traían a casa y tal, en fin, ese membrillo. Pero efectivamente, el fruto, que yo lo he probado ahí, ¿eh? Y no es muy comestible, que digamos. Pero que al parecer aguanta bastante sin pudrir. Claro, y tiene vitamina, Mm. o Sí, sea, sí. para lo que es el escorbuto. Pero vamos, que estos murieron de ciguatera. Ujú. Pues más o menos ya pusimos fin a la batalla de las especies, que en tu libro cuentas más el trasfondo, ¿no? Y yo recomiendo a la gente que lea las dos novelas, primero La flota de las especias y después ya que lean el de hoy, que es La batalla de las especias. Ambos publicados por Almuzara Libros
y que si quieren en cualquier librería lo pueden pedir, y si quieren ayudar a Bellum Artis, en la descripción del programa, en los enlaces de compra. También pueden comprar otras cosas a través del enlace, no os cuesta nada, entráis por ahí y cualquier cosa que compréis en Amazon ayudáis al sostenimiento del programa. Pues Luis, yo creo que podemos ir poniendo fin. Voy a ver qué preguntas hay nuevas, si hay alguna, pero la gente está preguntando mucho el tema de... En el chat, hablando entre ellos de lo que estás comentando, ¿no? De que, por ejemplo, el azúcar se vendía como medicamento, ¿no? En las farmacias en aquella época, que era muy escasa. Sí, sí, se embarcaba sobre todo a bordo como medicamento, no para endulzar alimentos. Mm. Para endulzar alimentos se utilizaba la miel, También, sí, 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 sí. Que tampoco se estropea, que es buena en un viaje, ¿sí? claro. Mm. Mm. Sí, sí. Dice uno, aquí tienes razón, ¿cómo cambió las cosas? Ahora es veneno. El problema del azúcar es como todo medicamento, es decir, el símbolo de la farmacia es una serpiente, ¿no? Que es venenosa, pero en adecuada dosis es saludable, puede curar, pero en un exceso mata, ¿no? Los medicamentos. A día de hoy es igual. Claro, claro, efectivamente, así es. Eh, pero el azúcar, hombre, hoy en día ya sabemos que me lo vas a decir a mí, que soy diabético, joder, pues hoy Pues en día el yo que estoy a azúcar es dieta un por peligro, exceso de todo. claro. Pero bueno, la verdad es que lo tengo muy controlado, así que... Eso es importante que lo tengas controlado porque yo tengo antecedentes y por eso me estoy poniendo también a tono con el tema ese. Ujú. Pues, Luis, yo, como siempre, te invito de nuevo a volver. Fue un hallazgo el día que te descubrí gracias al libro de Almuzara que me llegó y te invité al programa. Y también puedo decir que tuve la suerte de la invitación, ¿no? Que hiciste de tu hermano. Y entonces ya los dos, ¿no? Ignacio y Luis, sois un tándem impresionante de divulgación histórica de España. Y tengo la suerte de que venís por aquí a mi casa virtual a contar historias, ¿no? Y eso os lo agradezco a los dos porque es un placer. Nada, pues muchísimas gracias. Hablo también en nombre de Ignacio, porque siempre nos has tratado con mucho cariño y aquí nos tienes a los dos para lo que haga falta. Bueno, ya le tengo cita a tu hermano para después de la vuelta al cole, ya para octubre. Y a ti voy a hablar ahora para ver cuándo hacemos el siguiente programa. Pues cuando tú digas. Déjame, voy a poner aquí a ver si hay una pregunta más en el chat. Otro del club, ¿no? Sí, ya está en el club. Pues perfectamente podemos decir ya a los oyentes que se acabó la navegación, que disfruten de tierra firme y te dicen que muchas gracias, que muy interesante y sobre todo les llamó mucho la atención esos misterios, ¿no? Esos misterios que fuimos viendo, que a lo mejor puede ser el tema del próximo programa. Vas a tener tiempo para buscar misterios, ver a Iker Jiménez y buscar misterios, pero seguro que como marinero, ¿no? O marino, mejor dicho, que es de militar, marino, eh, puedes saber muchos de gente, ¿no? Que te contó historias cuando pasas por algún lado, que alguien con más leguas marinas, ¿no? Te contó. Y sería muy interesante esa visión, ¿no? Primero, misterios que les pasó a España, ¿no? Y también a otras coronas, ¿no? A la Armada Inglesa o lo que fuese. Digamos, desde el punto de vista siempre de un barco de la Armada, ¿no? De un país. Estoy leyendo aquí a Manuel Arribas, ¿Mm? que dice que el Pacífico hace 500 años sería comparable a los viajes al espacio de hoy. Esto me detengo aquí a hacer una reflexión porque en una ocasión recuerdo en una entrevista que dejé una frase que luego he visto muchas veces en prensa. ¿Mm? Y esto es que hay por ahí quien dice que se puede comparar lo que hizo Cristóbal Colón con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Y yo digo que sí, que se puede comparar porque en términos de dificultad, hombre, hay que salvar las distancias, pero sí, es verdad que son gestas verdaderamente impresionantes, ¿no? Las dos. Y desde ese punto de vista de lo vasto, de lo vasto del descubrimiento, ¿no? De lo grande, se pueden comparar. Pero si esto lo aceptamos, entonces tenemos que aceptar que estas
estas naves que salían de, sobre todo del sur de España, ¿no? En esa época, yo las compararía con esas sondas. Este viaje, por ejemplo, el viaje de Magallanes, yo creo que se puede comparar con esas sondas que salieron en los años 80, la Pioneer, la Voyager, ¿no? Que llevan hoy en día un mensaje a posibles habitantes de otras galaxias, ¿no? Hoy en día todas estas sondas han conseguido lo que se llama velocidad de, de escape del sistema solar, y como no hay rozamiento, pues seguirán navegando toda la vida y lo seguirán haciendo cuando nuestro Sol ya se haya apagado. Es decir, entonces, esto es un poco estas sondas que llevan, además, si lo queréis mirar por ahí, hay unos mensajes, ¿no? En paneles de oro para posibles habitantes de otras galaxias. Si estas sondas, a mí me parece que es muy parecido estas sondas a lo de Magallanes y estas expediciones, que salen un poco sin saber muy bien dónde iban, sin saber si iban a volver o no, ¿no? Y entonces, en este sentido, a mí me gusta comparar, ya que lo dice aquí Manuel Rivas, me gusta comparar el Cabo Cañaveral de hoy con el litoral atlántico andaluz de entonces, porque era lo mismo, lanzando expediciones con la misma valentía y con el mismo. Así que me ha parecido muy oportuna esta puntualización de Manuel Rivas. Pues la verdad que sí, pero yo casi, los pobres hombres que iban en estas naves, ¿no? Casi son más la perrita laica que los mandaron sin saber a dónde iban. Bueno, eso ya entramos en otro territorio, No, no, porque pero los pobres, es decir, no sabían a dónde iban. no tenían ni idea. De Sí. hecho, no hemos hablado del vino, Mm, pero siempre lo digo, es decir, a los marineros, ¿por qué se les daba vino? ¿Por qué había una ración diaria de vino? Pues era un poco por eso. Los marineros tenían derecho a media de azumbre diaria, que media de azumbre diaria venía a ser un litro repartido en 4 cuartillos a lo largo de la singladura al día, ¿eh? Y el último de los cuales era el que más celebraban. Bueno, hay que decir que ese vino tenía dos propósitos. Por un lado, puesto que las labores marineras eran muy duras, darles la energía necesaria, las calorías más que nada necesarias, ¿no? Para afrontar la dureza de las faenas del mar. Pero por otro lado también para mantenerlos en ese estado de media penumbra mental, ¿no? Para que no se hicieran preguntas, porque ¿para qué? Si no tenían respuesta a esas preguntas, ¿no? Y entonces siempre cuento que el último cuartillo se lo bebían al atardecer, que era el que más les gustaba a ellos, porque para ellos, una vez que caía el sol, era un día que le habían ganado la vida, ¿no? Era mañana ya será otro día. Veían morir cada día compañeros, pero ese día ellos habían sobrevivido. Y entonces yo me gusta recordarlos, siempre se empezó con la oración de la mañana, pues vamos a recordarlos y vamos a cerrar, si te parece, Paco, con la oración vespertina, que yo tengo aquí un vasito de vino y lo voy a levantar por ellos, con la oración que nuevamente se congregaban en el Alcázar, les daban su último cuartillo de vino y decían lo siguiente: bendita la hora que Dios nació, Santa María que lo parió, San Juan que lo bautizó, la guardia es tomada, la ampolleta muele, buen viaje haremos si Dios quisiere. Pues nada, Paco, esto es todo. Pues Hemos hecho una feliz navegación sí, sí. y haremos alguna otra más. No, estamos de acuerdo en todo. Que fue una feliz navegación y que haremos alguna más seguro. Pues Luis, a la gente le ha gustado mucho el programa, como siempre, y vamos a hacer otra navegación. A los oyentes les recuerdo que pueden ver el anterior programa que hicimos sobre el Cano y Magallanes, la vuelta al mundo, la primera navegación, y también los que hicimos con tu hermano, ¿no? Que hicimos el del Guadalete, que él me contó que era una obra entre los dos, ¿no? Es decir, una presentación que empezaste haciendo tú y le cediste el legado, ¿no? De contar la historia del Guadalete a él, y también con él uno sobre el adelantado a la Florida. Por lo tanto,
es un tándem que quiero volver a repetir y bueno, ya tenemos ahí la opción de este programa o de otros que tienes ya también tú ya hechos de conferencias que hiciste por toda España hablando de temas navales. Es decir, ahí eliges tú, yo, cualquier cosa que quieras contar, estoy contigo 100%. Y te Bueno, cederé el mando del helicóptero con tuyo. aquí quiero decir, ya que hablas de mi hermano Ignacio, yo desde luego le concedo un mérito tremendo, porque Ignacio, yo soy hombre de mar, yo he estado 45 años en la Armada, pero Ignacio no. Y sin embargo maneja estos temas como si hubiera estado navegando toda su vida. Y lo hace además muy ameno, es un gran narrador y yo le doy muchísimo mérito y desde luego puedes llevarlo todas las veces que quieras porque siempre lo hará bien, ¿no? Y además quiero ponderar también, muchas veces la labor del divulgador no está bien comprendida porque nosotros no ganamos nada con esto. Nosotros sencillamente pensamos que ha habido españoles que han pasado por la historia, ¿no? Y que la única manera de, de olvidarlos es no recordarlos, ¿no? Entonces me parece muy bien, Ignacio esto lo hace maravillosamente bien, que siempre está recordando a toda esta gente, ¿no? Y lo hace brillantísimamente. Yo ahora que tengo más oyentes que cuando vino tu hermano a hablar sobre en marzo, que fue el 25 de marzo, el hundimiento del Guadalete, nos dijimos al final, ¿no? Que había que compartir este programa del Guadalete para que la memoria de los marineros muy jóvenes, casi todos los que murieron en este último gran naufragio, ¿no? De la Armada de España, ¿no? La Armada Española, para que no caigan en el olvido y desaparezcan en la mar ¿no? del tiempo, pues que la gente lo vuelva a ver y lo comparta. Todos los que no lo visteis, por favor, os lo pido que lo escuchéis y veáis la historia de estos marineros que fueron los últimos que murieron en un gran naufragio español. Y si dejamos de hablar de ellos, pues se va a olvidar, eso es cierto. Y como bien dices, la divulgación, para mí ya sabes que es un hobby. Ahora tengo publicidad, eso me llevó a legalizar la situación. Y hablando con mi mujer, dice, Paco, con lo que tienes, cuando tengas que pagar toda la cuota de autónomos, te va a dar pérdidas. A ver cómo justificas tener un canal con pérdidas. Bueno, intentaré que al menos gane algo, ¿no? Para cubrir digamos, los gastos de autónomo, que sabes perfectamente que son muchos, ¿no? Esto es un Son hobby muy para mí, altos. es un hobby. Yo tengo una profesión que es la que me da el trabajo, ¿no? El que me da el pan. Y esto es un hobby de divulgación, ¿no? Yo quiero contar historias. Llevo 10 años con un blog, 11 contando historias de militares del mundo, especialmente de España, ¿no? Y ahora con este formato del YouTube y del podcast, llego a más gente, abandoné escribir. Bueno, tengo un libro ahí, que a ver si lo acabo algún día, y espero que con este canal, y tengo un feedback, o sea, una retroalimentación con la gente, incluso en Oviedo, que somos pocos, ¿no? Alguna gente me saluda y me dice, perdona, el de Belum Artist. Pues a mí es lo que busco, es decir, no que me digan hola, sino que la gente se anima a escuchar historia, la gente aprenda historia, que la gente viendo este programa ahora pues salte al de Guadalete y descubra la historia de este barco que lleva por desgracia no la derrota no de una batalla la primera no digamos de la conquista islámica de España, ¿no? Pues eso al final es unir puentes, unir cabos en la historia, y todo es lo que tú dices, divulgar. La historia no es solo para los académicos, que se lo publican en libros de gran impacto, que lo leen 4, sino divulgar al gran público, a la sociedad. Y estos canales, ¿no? de YouTube están haciendo, en muchos casos, un gran servicio a la sociedad, y también las conferencias que tú das, tus libros, y por lo tanto, juntos vamos a divulgar la historia de España. Hoy subí un directo en Delegación de Defensa en Oviedo, que era fiesta, y lo abrieron un poco para el directo mío. Y era un directo sobre el legado español en los Estados Unidos de América. Y bueno, ahí vamos contando un poco los años y la relación, ¿no? entre España y Estados Unidos. Eso es la historia, ¿no? Y lo que me decían allí los reservistas que estaban, era que querían que viniesen colegios a aprender, ¿no? Lo que ya en los colegios no da tiempo a dar, ¿no? Pues, o no da tiempo o no da ganas dar, ¿no?
más bien. Es decir, la presencia española en Norteamérica, las misiones, cómo se fue poblando un territorio hostil al principio, después muy aliado a España, y que después, cuando España desapareció en la zona, pues sufrieron la invasión de otros que no fueron tan amigables, ¿no? Pues todo eso es interesante, ¿no? Contarlo, y lo que tú dices, divulgar, que esa es la misión que tenemos. Tú ahora que estás ya, digamos, jubilado del ejército, de la Armada Española, y yo en mi tiempo libre, que ya no, que tengo poco, y eso es cierto que ahí, a ver si llego a noviembre. Pues Luis, muchas Bueno, gracias. Paco, pues inténtalo porque, hombre, Sí, si no tengo que bajar programas, los bajo. Tú tranquilo, que seguiré contando historias. muy Pues bien. hablamos ahora un momentín off the record, ¿vale? Cuando Vale. acabemos el programa. Voy a despedirme de los oyentes. Como siempre, os recuerdo que si os ha gustado este programa, por favor, darle a me gusta, compartir en redes sociales y sobre todo a vuestros amigos físicos, decirles que si quieren aprender historia, hay un canal llamado Bellum Artis Historia Militar, en el que cuentan la historia de forma rigurosa, en profundidad y creo que de forma amena y divertida. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de